Vamos a iniciar el debate y continuar con los temas. ¿Se oye bien? Continuar con los temas que hemos iniciado la tarde. La verdad es que el debate lo hemos empezado ya en el café nosotros, no hemos podido aguantar de hacernos preguntas y ya han salido 2 o 3 proyectos de investigación nuevos y 2 o 3 formas de entrenar el lunes nuevas. Entonces la idea también es bueno, que sea más participativo, que aquí también hay algunos pacientes que ya hacen bastante ejercicio y sufren de artritis o han tenido alguna convalescencia y bueno, pues si hay alguien que quiera comentar o hacer alguna pregunta sobre alguno de los aspectos de la conferencia, tanto el profesor Arroyo como el profesor López Chicharro. Yo tengo un montón de preguntas. Empiezo por alguna yo. No sé si hay alguno de vosotros que vosotros queráis comentar el uno del otro primero, o algo de lo que venimos hablando. Bueno, cuando cojamos más confianza. Sí, vale. Por ejemplo, hay una cosa que en el momento que ha terminado el profesor López Chicharro su presentación, su conferencia, pues yo por sintetizar un poco, porque me sobrepasa mucha información de fisiología, pues digo, a ver si he entendido bien. Más pesas, más entrenamiento en aeróbico y además en ayuno, ¿no? Ha sido como he intentado resumirlo, ¿no? Y no sé si queréis comentar lo que me ha respondido a eso. ¿Es correcto que lo puedo entender así? No me acuerdo bien que te he respondido, o sea que te he respondido algo, pero a lo mejor no era algo. Yo creo que sí. Entrenamiento, vamos a por partes. Yo creo que entrenamiento de fuerza, yo creo que sí. Que ya la fuerza ya... Yo creo que ya hace tiempo ha pasado del ámbito más estético, aun cuando el 80% de los usuarios de un centro de fitness van por estética, pero eso a nosotros no nos importa, porque nosotros trabajamos en el ámbito de la salud, ¿no? Así que sí, entrenamiento de fuerza, un buen entrenamiento de fuerza. Fuerza es una cualidad que tiene muchas expresiones y dentro de la fuerza podríamos decantarnos abiertamente por la potencia muscular, que dentro de las cualidades que podemos, yo creo que si nos tenemos que inclinar hacia una recomendación general, yo lo haría hacia la potencia, es decir, no de cargas demasiado altas, pero sí una velocidad, porque la mayor parte de nuestros actos cotidianos están salpicados de potencia y no de fuerza máxima ni de fuerza resistencia, lo que le pasa a una persona mayor de edad en la que tiene ya un deterioro importante de la fuerza. Cuando gana en potencia gana mucho en su calidad de vida. Así que sí, yo creo que la tendencia va por ahí desde el punto de vista de la salud. Y desde el punto de vista de la intensidad, yo creo que también. O sea, yo creo que la alta intensidad, no sé si llamarle anaeróbico, pero da igual, nos entendemos. O sea, la alta intensidad en un ambiente aeróbico, que no están reñidos. Yo creo que también es yo creo que no sé si es el planteamiento más extendido que va a tener en los próximos años. Y comentábamos que nosotros, aparte por los motivos fisiológicos y la propia adaptación que vamos a obtener, es por algo tan importante como es la adherencia a los programas, que es donde mucha gente finalmente pues fracasa. Empieza con mucha ilusión y finalmente pues termina por no hacerlo. Yo creo que los entrenamientos más cortos pues pueden ser más fácilmente asumibles, ¿no? Y en tercer lugar, respecto al ayuno, yo ahí soy un poco más conservador. O sea, ya me da igual que le hagan el ayuno que no, quiero que hagan ejercicio. Entonces no soy tan incisivo en eso, porque meter otro factor más como puede ser el ayuno ya es... Pero tampoco estoy muy seguro, porque como comentábamos en el café, claro, se llama ayuno técnicamente a lo que es estar, creo que son 7 u 8 horas sin ingerir alimentos líquidos ni sólidos. Pero si la noche anterior, o en la cena anterior, hemos ingerido suficiente cantidad de hidrato de carbono, que es lo que uno suele hacer, más en España, que solemos cenar bastante, pues lo que hemos conseguido durante la noche ha sido reducir un 40 o 50% el contenido hepático de glucógeno, pero muscular nada, está ahí, a no ser que hemos estado toda la noche con espasmos, yo qué sé. Entonces, como no suele ser, o soñando, como no suele ser el caso, pues nos levantamos por la mañana con todo nuestro músculo de las piernas lleno de glucógeno, con nuestro tejido hepático al 50%, y decimos que vamos a entrenar ayunas técnicamente para conseguir adaptaciones.
y no es así. O sea, esto creo que las conseguimos, sin duda tendrá un efecto, pero no lo que se pretende. Entonces, creo que ahora actualmente es una moda, pero yo sería un poco cauto todavía a la hora de llevarlo a los pacientes, ¿no? Es una decisión que tiene que estar fundamentada en algo más que el impulso que recibimos en el ámbito del fitness, de la gente entrenadora en ayuda porque quiere, y además con un café, para que la cafeína libere ácidos grasos libres, y de esa manera se crea un ambiente, pues, y te forman una película que al final casi que no hace falta que hagas ejercicio, directamente cuando hacerlo ya vas a perder grasa. Entonces, bueno, es un poco un comentario. Yo quería preguntar si en pacientes con cáncer, o en fase paciente superviviente de cáncer, ¿no? O en pacientes que tengan un brote artrítico generalizado, entre un subgrupo de pacientes con cáncer, ¿es factible ese trabajo de potencia muscular? Y si es factible, ¿cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo medimos el test para normalizarlo a esa persona, para individualizarlo? ¿Y qué carga de trabajo, qué intensidades? ¿Y cómo controlamos la respuesta de no solo entrenarlo? ¿Y cómo mezclamos esto con el trabajo aeróbico que tenga sus beneficios, aunque podamos jugar también a hacer un trabajo anaeróbico? ¿Es factible y cómo lo hacemos a la práctica, ¿no? No sé si... Profesor Arroyo. Tenéis que hacer preguntas vosotros porque son muy difíciles. Bueno, yo estaba escuchando al profesor López Chicharro y yo estoy pensando, como profesor que soy de fisioterapia, en la formación que tenemos los fisioterapeutas. Sabemos muy poco sobre potencia, en la realidad. No ha entrado en nuestra formación. Somos muy buenos movilizando, trabajando de forma pasiva. Hemos empezado a ser buenos en el manejo del ejercicio aeróbico y nos introducimos en la fuerza, pero cuando oímos la palabra potencia nos quedamos diciendo, ¿eso cómo se trabaja? Ahí tenemos un déficit. A mí me cuesta trabajo responder a tu pregunta, no tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es que la mayoría, estoy pensando en el estudio ese que me presentaba antes de paliativos, los 8 ejercicios que hay planteados son ejercicios de potencia, realmente. Lo que se trabaja son gestos rápidos, funcionales, sencillos, pero que demandan... Entonces yo creo, por lógica, que lo que habrá que hacer es intentar introducir ese tipo de ejercicios funcionales y aumentar el número de repeticiones de esos ejercicios y utilizar algún tipo de medio, como puede ser medio acuático, que disminuya la carga sobre esos ejercicios funcionales o algún tipo de suplemento que haga que el ejercicio sea más exigente. Pero la verdad es que me cuesta trabajo responder a esa pregunta. Lo que sí tengo claro es que el trabajo de potencia es cada vez más necesario en el enfermo. Y en el enfermo, cuanto más grado de deterioro, más necesario es ese trabajo de potencia. Y ese trabajo de potencia, a lo mejor el entrenador, por llamar al entrenador licenciado en actividad física, o a lo mejor el médico deportivo está más preparado para hacerlo, pero el fisioterapeuta a veces, mi percepción es que no lo tiene muy claro. ¿Cómo lo normalizamos? Ese circuito de estaciones con ejercicios funcionales seleccionados para las tareas que hacen, al final se entrenan en un grupo y hay que normalizarlos para cada sujeto y hacer una individualización de las cargas, que se puede controlar por las repeticiones, pero cómo ajustamos el test a decidir las repeticiones. Usamos un sistema de repeticiones máximas como hacemos con las pesas, los ejercicios funcionales, utilizamos un sistema de control de la fatiga para conocer la vía energética. ¿Qué se ocurre? No sé si en el público hay alguien ¿qué se ocurre? ¿Utilizamos método de repetición en serie? ¿Utilizamos basado en RM? ¿En tiempos? ¿Cómo podemos normalizar eso? Yo quería a lo mejor... Se oye bien, ¿verdad? ¿Se oye bien? Sí. Rafa, tú habla alto. Sí, antes de a lo mejor entrar en preguntas complejas, a lo mejor refrescar, por lo menos para mí, ¿no?, en lo que es el concepto de potencia, en rasgos generales, para poder un poquito ponerlo en situación, ¿no?, cada uno con el trabajo profesional que tenemos y manejamos, para poder hacer... A unificar el criterio de qué es potencia para todos. De qué es potencia un poco para todos y si se puede hacer, ¿no?, en rasgos generales, si se puede definir, ¿no?, lo que es la potencia y a partir de ahí entrar en cosas más específicas, no sé. Entiendo que potencia sería una expresión submáxima de la fuerza máxima isométrica, donde la ejecución temporal se tiene en cuenta para cargas submáximas, ¿no? Claro, o sea, yo creo que sí, yo creo que la fuerza máxima es la máxima expresión de fuerza que tú puedes desarrollar en un tipo de movimiento. O sea, por levantar 40 kilos
kilos y 40 kilos puedo levantar. No puedo levantar 45, solo 40. Eso es fuerza máxima, que es un concepto que, igual que el máximo esfuerzo en pacientes, es un concepto teórico, porque en realidad tendríamos que hablar de fuerza pico. Digo, eso es importante, esas consideraciones, porque cuando leemos en los artículos consumo de oxígeno pico o fuerza pico, nos hace ver que estamos ante una persona que realmente no ha llegado posiblemente a su máxima fuerza, porque, o por su enfermedad, o por su motivación. Entonces, en general, en el mundo de nuestros pacientes siempre hablamos de pico, pero el concepto es el mismo. Le pides al paciente que levante una carga, o venza una carga, o la mueva con lo máximo que pueda. A veces no está indicado por la gente con osteoporosis, puede que con avanzar no está indicado que hagas una tracción. La fuerza resistencia sería aquella cualidad que te permite hacer contracciones sucesivas durante largo tiempo. El máximo exponente es un corredor de maratón. Tiene poca fuerza máxima, pero sus músculos son muy resistentes. Fuerza resistencia. Es una cualidad que habitualmente es como se trabaja en fisioterapia. Levanta 15 repeticiones con poca carga. Y además ves a un montón de gente levantando muchas veces. Entonces, lo que decíamos anteriormente es que yo puedo ser muy bueno en resistencia, en fuerza resistencia, pero esto es potencia muscular. Porque lo que tengo que hacer es, en un espacio de tiempo breve, aplicar una importante cantidad de fuerza, que no es mi máxima, ni es repetitiva del tiempo, ni está asociada a fatiga, solo tengo que hacer ya. Y si no hago esto, pues entonces me cuesta levantarme, que es lo que hago en las personas que tienen deterioro en su función muscular. Por eso, como casi todo está vinculado a la potencia, los trabajos se han de dirigir, no digo exclusivamente, pero la tendencia en la mayor parte de las personas, incluso las sanas, es a dirigir entrenamientos en los que tú puedas, en los que el movimiento sea presidido esencialmente por la velocidad. Que no es una velocidad, que es una combinación entre la resistencia a vencer y la velocidad que tú imprimes para alcanzar la máxima potencia. Se puede medir, pero para ser prácticos no vamos a tener la oportunidad de medirse a todo el mundo. Así que yo lo que utilizo como recomendación son cargas de trabajo que la persona pueda mover aproximadamente 10 veces con velocidad, con la percepción de que podría seguir moviendo a esa velocidad otras 4 o 5 más. Y entonces, no es muy científico, pero en términos genéricos te vale. O sea, que no es una carga tan pequeña como diciendo, podría estar así indefinidamente, no. Me cuesta, pero podría incluso 3 más. Esa más o menos es una, a nivel práctico. La potencia y el control motor, o sea, es importante entrar un poquito en esos parámetros, ¿no? Porque según las lesiones, por mucha potencia que quieras generar, si no hay un control motor, hay una lesión, una inestabilidad y tal, pues es difícil que podamos llegar ahí, ¿no? Ahí la pregunta un poco tuya también, ¿no? ¿Cómo clasificamos? Sí, yo creo, creo que como conozco a Rafa, es compañero hace mucho tiempo y creo que sé por dónde va, yo creo que hay determinados requisitos previos de control intramuscular como requisito previo, control intermuscular como requisito previo, y una vez que el patrón de levantarse de la silla está adquirido, pues tal vez utilizar una vía de 10 repeticiones, que estamos hablando de 15 segundos, que es una vía de potencia, y hacer un trabajo por la vía de la velocidad, pero alejándonos de la vía neural, que sería por la que tú vas, y alejándonos de la vía de la carga máxima, que sería SRM, pues hacer algo que ronde los 15 segundos. Yo iba buscando un poco, pues, si tenemos una forma sencilla de identificar ese 10 máximo donde caben 2 más, ¿no? Y tal vez ayer vimos aquí algunos ejemplos donde en el momento que disminuye la capacidad de mantener una velocidad de ejecución y se desvirtúan las fases del gesto funcional, podemos identificarlo con un teléfono móvil. Vimos algunos ejemplos aquí, justamente de levantar de la silla, ayer en el foro de transferencia, donde cuando ya no es capaz de mantener la misma velocidad y el gesto ya no es levantarse una silla, sino que es una estrategia de compensación o cambiar los determinantes de levantarse la silla, como puede ser secar las piernas, cambiar los brazos, hacer la levantada del asiento diferente, es decir, ya son otras funciones que están analizadas en la biomecánica, verdaderamente son compensaciones o microadaptaciones de la función. Entonces, tal vez se me ocurre pues, que con los requisitos previos del control motor, llamémosle coordinación intramuscular e intermuscular, con la observación visual o instrumentada con un teléfono móvil, que ya podemos ver la cinemática,
intentar que la función sea la misma, rondar los 15 segundos de ejecución a una velocidad muy alta pero factible. ¿Podría ser eso una opción? Sí, o sea, puede ser una opción, porque hoy en día también es, en miembros inferiores la potencia suele estar en torno al 60% del 1RM. O sea, si tú lo que has logrado es hacer una fuerza máxima, estaría al 60%, y en miembros superiores estaría como al 40%. Pero el mundo real es que con muchos pacientes, como tú también has indicado, no podemos, no es un deportista que tiene toda su estructura perfectamente adaptada para hacer movimientos simples, complejos y todo lo que tú quieras. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente flexibles para acercarnos al máximo en cuanto a la excelencia del entrenamiento, pero teniendo en cuenta que tenemos que tener limitaciones y nos vamos a tener que adaptar en cada momento. Por eso decía inicialmente que me imagino que para un entrenador entrenar a un atleta es muy complicado, por eso siempre se ha hablado en términos deportivos, siempre se dice el arte de entrenar, porque hay muchos factores, pero para un fisioterapeuta, entrenar a un paciente con cáncer o con cualquier otra enfermedad, eso es más que un arte, es decir, eso es conocimiento puro y duro y sentido común. Por eso creo que en cada aspecto, y para dar el máximo de aspecto científico a todo lo que hacemos, hemos de intentar hacerlo lo más eficaz posible, pero vamos a tener muchas limitaciones en las que tenemos que acomodarnos. Y eso, la única manera de hacerlo es con el conocimiento. Y tiene razón cuando dice que, y yo llevo vinculado a docencia y fisioterapia desde que comenzó como tal los estudios en España, que la formación habitual de fisioterapeuta en cuanto a entrenamiento, porque asusta esa palabra, asusta, entrenamiento parece que es deporte, es baja. Y mis fisioterapeutas, si les sitúas en una sala de fitness como tal, una sala de fitness, por la foto que has tenido, no saben qué hacer. O sea, no saben ni utilizarlo ellos mismos, pero es que, ¿cómo van a utilizar a un paciente ahí en una máquina? Pues si nunca lo han utilizado. Entonces, creo que esto deberá cambiar, porque... Yo creo que aquí ya hay fisioterapeutas que llevan trabajando 20 años en sala. No, sí, pero digo, genéricamente hablando, yo creo que todavía tenemos eso que parece que no es nuestro, y eso es tan nuestro como de otros. Sí. Eso es una sala de trabajo. Ha pedido la palabra el profesor Albero. Se escucha bien, he quitado esto, se oye bien de atrás, ¿verdad? Profesor Albero. Bueno, yo por disentir un poquito con la mesa, yo no creo que todas las acciones como esta sean de potencia. Bueno, probablemente he utilizado un 30%, un 40%, lo que sea. Quiero decir que en este tipo de pacientes de los que estamos hablando, yo creo que un trabajo submáximo, acercándonos hacia la fuerza probablemente máxima, trabajar del 60 al 80, por ejemplo. En personas mayores, pero no todo es potencia, ni muchísimo menos. No todas las acciones son potencia. Pero con este tipo de pacientes es difícil planificar el entrenamiento. Una vez que los requisitos de control motor y de estructura muscular están salvados como requisitos previos, tenemos que intentar hacer el entrenamiento más directo a su actividad funcional, ya sea un paliativo o ya sea un frágil, que justamente cuando se sienta se deja caer, que es el determinante que nos diferencia un frágil de un no frágil. ¿Tú crees que necesitas hacer así? ¿O necesitas hacer así? Ya. No, pero no lo hace así. Entre lo que tú has hecho y lo que hace una persona con deterioro muscular hay una gran diferencia. Sí, seguramente, ¿no? Pero Claro, que lo que yo quería de alguna forma apuntar es que tenemos que economizar en que entrenarlo en aquello que van a repetir muchas veces al día. Y las tareas funcionales, subir escalones, levantarse una silla, sentarse, hay que ir a esas tareas. Son submáximas totalmente. Perdón, pero es que creo que estamos hablando en general y también hay que especificar el tipo de personas con que estamos trabajando. Yo como miembro de Fon Fitness trabajamos con personas con discapacidad intelectual y un gran porcentaje de las personas con las que trabajamos, eso es una fuerza máxima y estoy totalmente de acuerdo con el doctor López Chicharro, pero otras veces no. Depende del paciente, tenemos pacientes, del deportista. Tenemos deportistas con discapacidad que hacen natación y evidentemente no es una fuerza máxima. Pero un atleta que tenemos que hace otros tipos de deporte con una discapacidad sí lo es.
pues igual al resto de la población. ¿Qué tipo de deporte? Dímelo. Pues mira, tenemos deporte, No, tenemos discapacitados que trabajamos son grandes discapacitados, que hay un deterioro intelectual muy grande y son pruebas motrices. Nuestras pruebas motrices es tirar una pelota sin nada de fuerza a un aro que está en el suelo e intentar darle en el centro y a lo mejor está a 2 metros. ¿Usted se cree que no hace una fuerza máxima al intentar levantarse de esa silla? Pues yo pienso que sí. Además, nuestro trabajo en Fan Fitness... Una cosa es fuerza máxima, otro es el concepto de potencia que parece que iba a persistir toda la tarde. ¿Cuántos de los fisioterapeutas aquí presentes hacen con sus pacientes que tienen la oportunidad de trabajar fuerza y aeróbico y flexibilidad y propiocepción? ¿Cuántos hacen un modelo de periodización? Macrociclos, microciclos, ¿no? Mira que fíjate, Los del paciente de deporte Torreón. Los que pagáis con los lo que quiero expresar respecto a la pregunta es que un atleta que trabaje básicamente potencia, como puede ser su base, como puede ser un lanzador de peso, ¿no? Pues el hecho es poder, además de potencia, trabaja fuerza máxima y trabaja fuerza resistencia. Lo que quiero expresar es que nos comenzamos, dentro de la medida de nuestras posibilidades, en que vamos a ser entrenadores de pacientes, y no nos asuste esa palabra. Y por tanto, en mi paciente voy a tener que trabajar fuerza máxima, voy a trabajar fuerza resistencia y voy a trabajar potencia, pero entiendo, en este caso entiendo yo, pero puedo no estar en lo cierto, que en este perfil le voy a dar un poco más de énfasis a aquello que puede ser más transferible en su vida diaria, que es la potencia muscular, que es la que se va a ver. Pero no significa que no vaya a trabajar otras cualidades, lo cual hace que cada vez, como veis, yo siempre que he hablado esto, y lo he hecho muchas veces por mi condición de fisiología de fisiólogo de ejercicio, es que a veces uno que parece que intenta dar mucho énfasis a lo que es el entrenamiento como tal, lo fisiológico en los pacientes, pero es que yo creo que lo tiene. Lourdes, ¿voy a pedir la palabra antes? Sí, yo creo que lo has preguntado tú antes, pero ahora me he ido por la potencia y tal y se ha quedado ahí en el aire. Con el beneficio que nos ha contado el profesor Pizarro del efecto antiinflamatorio de la proteína y el beneficio del trabajo de la potencia, en una fase de una artritis con un brote inflamatorio, yo debería de seguir trabajando de la misma manera. Pues no hay una respuesta, y de hecho es que esta mañana, aunque no sabía que íbamos a hablar de artritis reumatoide, lo estoy mirando, no hay una respuesta unánime al respecto. O sea, ahora mismo, bajo un brote agudo en artritis reumatoide, no hay yo no soy experto, pero lo que otros expertos dicen es que no hay una respuesta clara. A mí el sentido común me dice que no debía de trabajar igual, pero no todo el mundo está de acuerdo, con la salvedad correspondiente a la afectación propia de la articulación, etc. Pero si tu pregunta es si se debe de seguir trabajando, solamente lo que mi sentido común basado en lo que haya podido leer me dice que no, pero no todo el mundo está de acuerdo. Hay expertos que dicen que se puede mantener el ejercicio en la medida que la salud de la articulación se pueda mantener con ese tipo de ejercicio. O sea que no hay una respuesta, vamos, que yo... Pero en línea con eso, si elimina el estímulo del ejercicio, está eliminando la capacidad antiinflamatoria del ejercicio. Claro, pero en algunas articulaciones puedes provocar un daño. Sí, claro. Ahora, otra cosa es que tú puedas seguir realizando un ejercicio si tiene afectación con las piernas, corriendo en una bici, ¿sabes? Si puedo evitar la zona de... Y utilizar otra parte. Eso es, esos son los que defienden la continuidad, lo hacen pensando en eso, que tú vas a proteger la zona más con el bote inflamatorio, pero vas a utilizar otras partes de tu organismo para seguir haciendo el ejercicio. Yo por nuestra experiencia con pacientes con brotes que cursan de forma estacional, ¿no?, en artritis reumatoide y en espondilitis anquilosante también, hemos intentado el trabajo de fuerza y el trabajo aeróbico en la zona de transición aeróbica-anaeróbica en agua, ¿no? Hemos intentado, por supuesto, en la fase no brote hacerlo como fundamental y en fase de brote
hacerlo, pero evitar la localización de la artritis. Si la artritis está localizada en la articulación costo-transversa, modificar el trabajo respiratorio o de amplitud grande de hombros. Si está localizada en los pies, hacer el trabajo en decúbito, el trabajo en agua. Es decir, intentar complementar con un trabajo de evitar la rigidez, ¿vale?, en modo del brote, pero no interrumpir la práctica de actividad física. Y con esto se me ocurrió un poco justamente una de las cosas que ha comentado, ¿no? La centralización de la respuesta, ¿no?, de vía muscular, de esa sensibilización central, ¿vale?, probablemente por tanto el eje hipotálamo-adrenérgico nos controla a nivel de endorfinas, controla a nivel de todos los mecanismos reguladores de la inflamación, ¿vale?, probablemente lo estaríamos quitando, ¿vale? Y eso sin hablar de la parte motivacional o la parte que supone una persona que lleva todavía una enfermedad, verse en brote, volver a volver a la medicación, volver a la fisioterapia sintomática, que es un shock, y decirle que no venga a la piscina, que no venga al gimnasio a trabajar con el fisio, ¿no? Entonces yo creo que lo hacemos, y aquí hay alguno pues que ha trabajado y tiene experiencia sufriéndolo, y bueno, yo lo recomendaría, ¿no?, con estas adaptaciones de factibilidad, ¿no? Ahora me voy a lo de la potencia. Un indicador que yo personalmente uso mucho para cuando empiezo a trabajar con los usuarios, pacientes, es la fatiga. Cuando empiezo a trabajar el tema de fuerza, potencia, y trabajando de pesado, me guío mucho por la fatiga, hasta que te canses, hasta que agotes el músculo, hasta que aparezca. ¿Es un indicador bueno para trabajar la potencia, que aparezca la fatiga? ¿O me estoy pasando de la raíz? Yo creo que no es un indicador. Quiero decir, cuando ya fatiga, eso es lo que se llama en términos deportivos trabajar al fallo, que es como una forma de trabajar. Pues nuestro fallo de terapia es un fallo muy largo. Es igual, es el fallo. O sea, el concepto es el mismo. Solo que uno le va a levantar 90 kilos y otro le va a levantar 6, pero tú estás diciendo que le vas a llevar a la fatiga. Antes de llegar a la fatiga, ya... La fatiga que yo le pido es que noten el trabajo en el músculo. Eso no fatiga. Eso no fatiga. Eso es autopercepción del trabajo, Claro. ¿no? Eso, Y la fatiga que tú me estás diciendo es que haga la de y ya no puede hacer nada más. eso es una fatiga es no poder más, otra fatiga es disminuir tu ritmo de trabajo, tu velocidad. También. Es otra fatiga es pasar de correr a andar, eso es fatiga. O fatiga es detenerte, eso también es fatiga. Es decir, hay muchas fatigas. Entonces, lo que entiendo que tú tienes un parámetro submáximo. Es decir, cuando notes que tu músculo está... Quemando, trabajando, se cansa y necesitas parar para eso. Pues probablemente la potencia no tenga que llegar ahí. No tengo que llegar ahí. Claro, o sea, en términos genéricos se viene a decir que cuando tú no puedes mantener una velocidad de movimiento, puedes dejar de hacer ese movimiento. O sea, cuando has definido la carga o la resistencia a vencer y comienzas un trabajo de potencia, cuando en vez de movimiento sea así, empiezas a ser así, ya eso lo puedes dejar, porque en realidad entras en una fase distinta que te va a llevar la fatiga, pero la cualidad que quieres trabajar fundamentalmente, que es la velocidad, la potencia, ya no la estás cumpliendo. O sea, en ese caso habría que estar observando al paciente y cuando se detecte que significativamente desciende la velocidad, parar el movimiento. El parámetro es la velocidad. Sí. Una vez, si fija la resistencia... Fuerza por unidad de tiempo. ¿Vale? Y tú puedes poner, por ejemplo, pones unas pesas y pones un encoder, y los halterófilos españoles con Juanjo Vadillo, con González Vadillo, entrenan así. O los atletas de Vadillo entrenan así. Con un PowerPoint, o sea, viendo la potencia que generan. Vas a hacer 5 repeticiones. 1. He llegado. 2. Y si la tercera no llegas, te retiras. Y lo dejas. No, lo mejor para comprenderlo es hacerlo vosotros mismos. Siempre lo mejor es en la medida... Eso a mí me ha enseñado mucho como persona que intenta ayudar también a los pacientes. Intenta saber qué es eso. Entonces, te vas un día que vayas al gimnasio, te pones un peso que quieras sentar, quieras levantarlo un poco rápido. Lo que puedas levantarlo más o menos hasta la velocidad, ¿no? Verás como hay un momento que tú empiezas a hacer así. Y llega un momento que harás así. Antes de que llegues a hacer así, tú vas a notar que ya bajas tu velocidad. A partir de ese momento,
como hacen los atletas, ya no siguen trabajando. Aunque tú puedes levantar 7 veces más. Porque tenemos que también diferenciar fatiga muscular de neuromuscular según los casos, porque estamos hablando de pacientes neurológicos, la fatiga a nivel muscular va a llegar mucho después de la neuromuscular. Entonces, y ahí se habla de un número de repeticiones de 12 a 15, 3 series, pero claro, yo pienso que también depende de cada individuo, pero se habla de X repeticiones de 12 a 15. Cuando yo he leído, ¿no? Que no recuerdo. O sea, es muy difícil dar una, como podéis entender, y tú lo estabas diciendo la mía, la fatiga es tan multifactorial y hay una parte neural, una parte metabólica, o sea, que yo intento transmitir que como vosotros tenéis vuestra profesión y no vais a poner, ojalá quisierais ser expertos en fisiología de ejercicio, yo soy más partidario que en vez de ir al detalle, manejar conceptos, que son los que no te van a otorgar una enorme precisión, tampoco os hace falta, porque no quería nada de ella, pero os da una línea de actuación. Que a lo mejor no son 12 y son 10, ¿qué más da? Quiero decir, no es tan importante que trabaje 12 o 10. Entonces, es importante el concepto, que tú vayas a aplicar a tus pacientes en general, ¿no? Y ese concepto fisiológico debe presidir tus actuaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso te va a permitir acercarte mucho al modelo ideal, aunque te falte una precisión que por la propia nivel de asistencia que estás prestando no vas a poder obtener, a no ser que un paciente te escoja a ti, solo a ti, para que seas su fisioterapeuta y estés con él todo el día del mundo mundial. Entonces puedes hacer 1000 test, pero yo creo que debéis de fijaros más en los conceptos como tal y aplicarlos en un bloque, ¿no? No, pero yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que manejar los conceptos como meta y luego verdaderamente ir a la factibilidad, tener un margen de adaptación, porque la clínica no es ciencia pura, pero y aparte es multifactorial y controlar pues todo aquello de la parte de sensibilización central, biopsicosocial y la parte mecánica pura, estructural pura, ¿no? Cambiando de tema radical, ¿quieres comentar algo? Sí, nada más. En relación a lo que he hecho, porque me interesa mucho todo el tema que estamos comentando y yo siempre cuando me encuentro lo que no sé me fijo mucho en el entrenamiento deportista, porque de ahí he bebido yo mucho a la hora de aplicarlo a los pacientes, ¿no? Entonces hay un tipo de entrenamiento que se hace mucho en deporte, que es el trabajo de fuerza e inmediatamente la transformación al gesto deportivo. Sí, eso es muy habitual, ¿no? Tú entrenas con no sé, un tipo de ejercicio en una estación de pesas e inmediatamente reproduce un gesto funcional. ¿Eso quizás sea una forma de entrenar con pacientes? O... Yo creo que no, es algo que se puso muy de moda en los gestos muy técnicos, muy complejos, pero creo que debe de haber muy poca transferencia, que probablemente habrá que buscar indicadores dentro del gesto funcional, ya sea en un paciente frágil que se levanta en una silla o un lanzador de jabalina, pero probablemente haya que buscar el control, la fatiga vía neural, vía estructural, vía metabólica, y buscar indicadores en el gesto, porque si encima ya no salimos del gesto, tenemos todavía muchas más variables, ¿no? Yo creo que esto es parte más de agotar vías para luego, en una situación de estrés, hacer esos gestos funcionales, ¿no? Yo no sé, yo tiraría por mucha más especificidad, porque bastante complejo, sí, bastante complejo es luego los matices que podemos regular con el entrenamiento. No sé si... Pues fíjate que yo últimamente estoy echando de menos en el tratamiento para pacientes lo que se llama en el ámbito del fitness el entrenamiento funcional. O sea, alejarnos de lo que es lo convencional, típico que utilizamos todos, de la pesa, la mancuerna, no sé qué, irnos hacia el concepto de entrenamiento funcional de fitness. Es decir, todo movimiento de la vida diaria, amplitudes. Insisto que, porque claro, como vosotros yo también estoy en este mundo, pero de perspectivas, esto como que asusta, o sea, incluso para muchos fisioterapeutas y por supuesto para casi todos los médicos, esto es como, a ver, que esto es el deporte, eso no es así. Es decir, son herramientas que podemos usar y que hasta la fecha, por muchos motivos, nos han llevado al ámbito clínico. Pero escasos fisioterapeutas son capaces de desarrollar un entrenamiento funcional. Es verdad, o con pacientes con movimientos cotidianos de la vida que podemos entrenar y que a veces tienen más transferencia que coger un press de banca y levantarlo. Eso lo hacen los nadadores,
Lo hacen todos, o sea, hacen un movimiento. Ellos hacen también entrenamientos específicos y funcionales. Entonces, es otro campo importante que nos llevaría a entender mucho mejor lo que serían las adaptaciones, ¿no? Por ahí. Pide la palabra Manu. ¿Sí? Yo ahora mismo estaba pensando en lo que acaba de decir sobre el entrenamiento funcional y cómo el entrenamiento funcional a lo mejor lo puede vivir a nuestra gente. Porque ahora se ha visto que el entrenamiento funcional pues está un poco más de moda, en plan de gimnasios o para ya planificarse su propio plan para el entrenamiento funcional. No hablo solo de pacientes, sino a lo mejor personas que quieren aumentar su capacidad física. Entonces, por ejemplo, hay bastantes metodologías ahora, como el CrossFit, también usa entrenamientos funcionales. Entonces, la pregunta que quiero hacer es... Ese es aliado para vosotros. ¿El qué? Esa actividad es muy aliada del fisioterapeuta. Porque genera muchas lesiones. La pregunta, Manu, era... Sí, la pregunta es si el entrenamiento funcional tendría una contraindicación, a lo mejor relativa, transitoria absoluta, algún tipo de paciente, como paciente de cáncer. Yo sigo pensando que más que una contraindicación lo que tiene es un requisito. Y yo sigo pensando un poco en la misma idea de antes, aunque no esté de acuerdo conmigo. A ver, pregunto, ¿sería requisito para el entrenamiento funcional o para el trabajo de potencia el desarrollo de fuerza? ¿Una mínima cantidad de fuerza? Sí. Pregunto. Sí, porque un patrón complejo requiere una estructura musculoesquelética mínima que tal vez si el paciente no llega muy convaleciente requiere lo que nosotros llamamos una estabilización previa de crear una normotrofia, un control motor mínimo y una integración del patrón motor complejo antes de entrenar la secuenciación y la potenciación de todo eso, igual que hacemos con pretemporada con atleta. Entonces, por supuesto, claro. No sé si... Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que eso lo podemos resumir lo que sería también la técnica de ejecución, Sí. que entre todo lo que... Sí, yo creo que sí, claro. Eso será la secuencia que tú vas a seguir hasta desarrollar el entrenamiento funcional. Estoy también de acuerdo. ¿Había pedido la palabra por allí? ¿Sí? Yo convivo con mi padre tiene un 55% de minusvalía de artritis y él siempre procura estar en forma, ¿no? Y a base de lo que lo estoy escuchando y a base de lo poco que he estudiado por mi cuenta, no sé si uno de los ejercicios que él hace me conviene bien a nivel articular. Entonces, él, ahí donde lo veis, ha hecho su media maratón, ha tenido dolores de rodilla, ha tenido dolores cervicales, de muñeca, de dedo, pero él siempre procura aliviarse en el ámbito del ejercicio. Digamos, por así decirlo, que a ámbito personal, yo soy su entorno personal. Digamos que él su poco ratito lo tiene conmigo, quiere que yo le haga sus tablas, quiere que le haga su ejercicio, y yo lo estudio. Y hay cosas muy básicas que a mí a nivel personal, cuando yo hago ejercicio, las noto que él no puede hacer. Entre ellas, yo por lo mejor me puedo colocar la barra, hago 10 tirones y en el momento tengo congestión muscular. Increíblemente a mi padre eso no le pasa. Y entonces ahí dices tú, ¿es un fallo fisiológico? ¿Es un fallo de nutrición? No lo sé, yo no soy médico. Pero sí veo que él tiene limitaciones, pero él siempre tiene ganas de hacer ejercicio. No sé si él hacer sus ejercicios le conviene bien, si lo desgasta por dentro, no lo sé. Tal vez no hemos hablado que un requisito previo para la tarea funcional es el rango de movimiento articular. Puede que si ya hay una rigidez derivada de esos brotes de artritis y el rango articular no le permite ese gesto que su entrenador, en este caso, pues tú no, tal vez no hemos hablado de ese requisito previo, estamos pensando que el rango articular está conservado, pero puede que haya alguna rigidez irreversible secundaria a los brotes o a la propia secuela de enfermedad, que determinadas posturas sean inviables por la articulación, independientemente de la calidad muscular o el control central del movimiento, ¿no? Por ejemplo, hoy he descubierto, porque no lo sabía por falta de conocimiento, de que hay una serie de ejercicios que favorecen la antiinflamación. Entonces, a nivel articular, no muscular, mi padre siente muchísimo dolor en la articulación, pero realmente no siempre lo tiene así. Entonces, hoy por ejemplo he leído que la contracción excéntrica favorece la antiinflamación. Entonces a mi padre a lo mejor a la hora de hacer pesas le conviene bajar en vez de subirlas, por ejemplo si tiene dolores de codo o dolores de muñeca, no sé. Es que ahí es que es complicado, porque tampoco estamos teniendo en consideración la neurofisiología del dolor y cómo interacciona eso con lo que estamos hablando. Entonces, el tema es complicado. Yo no creo que sea muy recomendable realizar ejercicio excéntrico en una articulación con dolor, en un brote de artritis.
¿Por qué? Pues porque el efecto positivo que consigues con el ejercicio excéntrico puede estar produciendo un efecto negativo por el efecto nociceptivo de la articulación. Y yo no sé hasta qué punto conseguimos algo de beneficio con el... Siempre, cuando me pongo con él, ¿no? Hay un ejercicio muy básico, por ejemplo, levantamiento de pesas para bíceps o ejercicio de espalda con máquina. Evidentemente, siempre le digo que no se exija, me vale un cabezón en ese tipo de aspectos. Pero evidentemente él se conoce, cuando él vea que le va a doler, va. Pero no sé si a él le va a venir bien. Cuando yo comentaba antes lo de brote hacer ejercicio, me refería a que como la respuesta sistémica, ¿vale? Podemos hacer los ejercicios en otra región, por ejemplo, si tienes problemas con una artritis de rodillas o de codos, pues hacer ejercicio en otra localización donde tenga esa respuesta sistémica, pero no estemos agravando la artritis o incluso la temperatura y, por supuesto, toda la información nociceptiva y cómo procesa y responde toda la información dolorosa, ¿no? Y todas esas experiencias cómo la almacenan, ¿no? Entonces, me refería justamente a cambiar de localización, mimar esas articulaciones. No sé si responde un poco a cambiar. No es muy entendido. Si, por ejemplo, tuviera una crisis de dolor de rodilla, si hiciera ejercicio de tronco superior, aliviaría de manera a largo plazo mejor un par de días o momentos la parte inferior, ¿no? Sí. Está demostrado que el ejercicio aeróbico a un 50% de la intensidad máxima tiene una propiedad analgésica muy potente. Lo que no puedes hacer es en articulaciones que están doliendo. O sea, el mejor analgésico a veces es el ejercicio, pero claro, en articulaciones a distancia, ¿no? De lo que donde está el brote, donde está el problema. Por sacar un tema que quería que es radicalmente diferente, ¿no? Antes estaba comentando con el profesor Arroyo Morales que no solo las bondades del ejercicio físico en pacientes con muchos tipos de cáncer y con muchos tipos de tratamiento hormonal o endocrino derivados del cáncer, sino que ya se empieza a hablar del ejercicio físico como el principal tratamiento en las recaídas de cáncer, es decir, como el tratamiento principal, no en el caso de colon, sino que hay un estudio reciente sobre que disminuye el número de recaídas en cáncer de pecho y justamente esta semana hemos tenido una reunión de nuestro grupo con una unidad de gestión clínica en Málaga seria que quiere apostar como principal tratamiento la intervención de ejercicio, no para mejorar los síntomas relacionados con el cáncer, la fatiga relacionada con el cáncer, que está claro que es lo mejor, sino para evitar recaídas, es decir, como tratamiento de la recaída de cáncer. No sé si quieres comentar. Sí, bueno, es que volvemos un poco a lo que comentaba antes. El número de gente que vive en España, que va a vivir los próximos años, habiendo padecido un cáncer, está en incremento. La sociedad tiene que dar respuesta a esa población. Una persona que ha padecido un cáncer tiene un porcentaje como 3 o 4 veces superior de volver a padecer cáncer que una persona que no lo ha padecido. Entonces hay que buscar estrategias para evitar que esa gente vuelva a caer en ese proceso. Primero por el primer coste personal, pero luego por el coste económico también que supone la enfermedad. Entonces a día de hoy no existe respuesta farmacológica para evitar recaídas. Lo que existe es un claro control, por ejemplo, del índice de masa corporal en determinados tipos de tumor. Si tú has tenido un cáncer hormonodependiente y tienes un índice de masa corporal o un porcentaje de grasa muy por encima de lo establecido, pues te estás saltando todas las pautas, o te estás apostando a volver a tener cáncer. Entonces está claro que si tú mantienes tu porcentaje de grasa por debajo... Me está recordando una diapositiva del profesor López Chicharro sobre la patogénesis que hay detrás de un montón de afectaciones, incluida el cáncer, ¿no? Y que de forma indirecta probablemente estamos verdaderamente infiriendo en eso, ¿no? Sí, está claro. Lo que es el patrón de inflamatorio general, ¿no? Sí. Eso al final está afectando a muchas. Efectivamente, antes se pensaba que, yo qué sé, la arteriosclerosis estaba relacionada con los niveles de lípidos y ahora mismo pues, se pone que se cuestiona ese hecho, ¿no? Precisamente por todo lo que es las citoquinas proinflamatorias. No sé, yo estoy muy de acuerdo y de hecho me ha gustado muchísimo, no conocía el artículo que han presentado el proyecto sobre la eficacia de la terapia, ¿no? Con el ejercicio previo, ¿no? Quiero decir, esto se abren nuevas vías y probablemente ese genérico que es el ejercicio luego empieza a matizarse qué tipo de ejercicio, ¿no? Y también me he fijado a la hora de aplicar conceptos como en el protocolo que vosotros hicisteis, el ejercicio aeróbico iba al final.
Y te quería preguntar, ¿y por qué iba al principio? Pues porque nos suponía a nivel de grupo mucho más estimulante el hecho de trabajar primero en la fuerza de resistencia. O sea, nuestro objetivo era mejorar la funcionalidad de esos pacientes, no mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces preferíamos trabajar con el paciente sin cansancio, los primeros ejercicios de fuerza de resistencia, y luego hacer la parte aeróbica. Un poco con el objetivo principal de ese programa era mejorar capacidad funcional. Capacidad funcional entendido así como potencia muscular. Entonces ese era el principal. Bueno, Quería preguntar al profesor. si quería yo preguntar, bueno, a quien quiera, creo que va un poco más en el orden del profesor Arroyo, pero me gustaría saber también la opinión de los dos. Es algo más terrenal y menos técnico de lo que hemos estado hablando con respecto a la dosificación del ejercicio en pacientes y tal. Y como es un poco difícil sustraerse a las modas, ¿no? También ahora hay un eslogan circulando por ahí que dice que el sedentarismo es el nuevo tabaquismo. En los pacientes, ¿no? En los pacientes nosotros consideramos un éxito el haber incluido en la historia clínica la cantidad de ejercicio que hacen, pero sin embargo hay artículos de 2011 en los que dicen que ninguna cantidad de ejercicio es capaz de contrarrestar 4 horas de pantalla, ¿no? Es decir, que y sin embargo esto no lo investigamos ni lo cuantificamos. Es decir, ¿cómo de sedentario es usted? Es decir, no es lo mismo no trabajar en una cosa en la que tengas que estar moviéndote que tener que estar todo el día sentado delante de un ordenador y luego por la tarde o por la noche meterte 3 horas de televisión. La cuestión es que lo que yo planteo es: ¿habéis pensado o tenéis alguna percepción sobre este extremo de la vida cotidiana de las personas? ¿O habéis pensado en que quizás estamos haciendo como si estuviéramos tratando a un diabético y poniéndole una dosis de insulina sin saber en realidad cuánto come? Lo pienso, es una reflexión únicamente. No sé, a mí me gustaría comentar algo y a lo mejor responde alguno de los dos expertos, pero me gustaría comentar una cosa con respecto a... nosotros tuvimos la oportunidad de coger los datos de un estudio muy importante que se hizo en España con 5.000 casos de pacientes denominados inactivos, o sea, ese sedentario inactivo. Y se aplicó el estudio de la resistencia al cambio, es decir, aquello que ya se estudió en el tabaquismo para ver en qué pacientes hacíamos esfuerzos económicos en intentar que dejaran de fumar, ¿vale? Esto está dentro del contexto de la teoría transteórica del cambio sobre la intención de hacer o no hacer, y a estos pacientes inactivos se le preguntó en qué etapa del cambio se encontraban, si estaban en una etapa de resistencia al cambio o en una etapa de mantenimiento, que sea otro extremo, y en estas 5 etapas de resistencia al cambio se estratificaron por cómo respondieron a una intervención que se hizo en toda España de convertirlos en activos, ¿vale? Y ver cómo consumían menos fármacos y cómo consumían menos servicios sanitarios. Y se identificó que, bueno, que con ese cuestionario simple, que es una entrevista al médico de familia, pues igual que pasó ya con el tabaquismo hace 30 años, hay un subgrupo que es el que está en la etapa precontemplativa, se llama, es decir, que contempla que va a dejar, ese que voy a dejar de fumar, pues que voy a empezar a hacer ejercicio. Son los que respondieron muy bien al programa, que duró 8 semanas y funciona muy bien, pero que además el seguimiento a un año, que está publicado en la revista Archive Internal Medicine, como uno de los estudios más potentes para producir cambios, se identificó que ese subgrupo, es decir, aquellos que contemplaban, él es lo que hay que hacer la gran inversión. O sea, que hay gente que no lo vamos a sacar del sedentarismo, ¿vale? Igual que no se le sacaba el tabaquismo, y que es un tema conductual que se puede identificar. Que hay gente que hagamos lo que hagamos van a salir, y que hay un grupo que requieren una intervención conductual diferente, ¿no? Que es en los que se decidió en el sistema público español hacer la inversión de lucha contra el tabaquismo. Primero identificarlos, los respondedores se llaman, y a partir de ese estudio nosotros publicamos una revista, se llama Revista Internacional de Medicina Centrada en el Paciente, es el título de la revista. Pues identificamos que con una entrevista simple se podía identificar ese subgrupo de pacientes, ¿vale? Que son los respondedores, ¿vale? A salir
de la inactividad o del sedentarismo, ¿vale? Igual que pasó con el tabaquismo, ¿no? Y bueno, yo creo que una herramienta fácil de tener las consultas, porque puedes identificar con 6 preguntas el potencial, bueno, que muchos de vosotros pues ya interactuando con los pacientes sabéis quién va a responder y quién no, pero de alguna forma tenéis el cuestionario de Prochaska, de etapas del cambio, que es el mismo que se utilizó para el tabaquismo y que está adaptado al sedentarismo, ¿no? Y que es una herramienta simple y que ya seguro que la estáis usando en la entrevista que hacéis profunda con los pacientes, pero que bueno, que hay un cuestionario validado y que hay publicación española y que bueno, que creo que es algo que es fácil de llevar a la clínica del paciente y que está justamente emanado del tabaquismo, ¿no? No sé si... Yo me refería un poco más a la prescripción posterior a ese, es decir, a esa ignorancia que tenemos de cómo es en realidad la vida del paciente, de si es absoluto sedentario o su vida es, por ejemplo, la de una ama de casa que tiene una actividad ligera, pero que no se sienta en todo el día, pero que tal, o más pesado, o mete tantas horas de ordenador, o tantas horas de tableta, o de televisión. Yo estoy entendiendo, porque es que no sé si lo estoy entendiendo y quiero entender a Jerónimo con lo que pregunta. ¿Se refiere a la cantidad de ejercicio que necesita? Cuantificar el gasto energético por medio de un acelerómetro, por ejemplo. Tener en cuenta cuánto el día, cómo transcurre el día. cómo transcurre el día antes de meterlo, porque en un paciente, por ejemplo, con cáncer, el desgaste metabólico puede ser determinante. Sí, yo creo que el profesor Roy puede contar la experiencia de los acelerómetros en un paciente con cáncer. Sí. En relación a eso, que lo que estás preguntando, hoy no me trae una diapositiva que me suelo traer y que da respuesta a esa. La mandaré. Era para que hiciera preguntas. No, pero es que me acuerdo de la diapositiva. No es mía la diapositiva, es una diapositiva de la Sociedad Americana contra el Cáncer, que lo describe perfectamente, lo que tú estás preguntando. Esta diapositiva tiene como 4 figuras de personas de diferente edad, ¿no? Y te cuenta un poco, una gráfica donde te cuenta un día de cada una de esas personas, para intentar estratificar el riesgo de cáncer en esas personas, ¿no? Entonces tiene la típica persona joven, a los 20 y pocos años, que por situación laboral pues pasa muchas horas, como tú dices, sentada en un ordenador, ¿no? Entonces prácticamente pues no hace nada, nada más que estar sentada, y luego va media hora al gimnasio, o va 45 minutos al gimnasio, ¿no? Y otra de las líneas es la persona mayor, que tiene más tiempo y que va al trabajo andando y que luego va y hace una actividad de su vida, que es ir a comprar y traer un peso, y luego se va 10 minutos. Es decir, tiene pequeñas cargas de ejercicio aeróbico, de ejercicio de fuerza de baja intensidad, pero muy frecuente a lo largo del día. Con una diferencia muy importante de edad entre esas dos personas, el riesgo de sufrir cáncer de la persona joven es mucho más alta que el de la persona que hace pequeña. No sé si eso es un poco lo que sí. No, pero me refiero a la trascendencia de eso. Es decir, yo es que pienso, por lo menos, yo me he dado cuenta de mí mismo que siempre pregunto por la actividad, pero nunca pregunto por la pasividad. Sí. Yo, no, también, no sé si voy a contestar también exactamente lo que tú, pero son 2 datos relacionados que a mí me resultaron muy interesantes y que además marcan también una tendencia actual. La primera es que tengo que, y estos trabajos publicados hace como 4 o 5 años, para muchas personas hay un factor de compensación. Es decir, hay personas físicamente activas, pero no hacen deporte, no hacen actividad física arreglada, pero se mueven durante el día porque están concienciados de que la actividad física es buena para su salud. De manera que van al súper y vuelven andando y van a dejar todo esto, ¿no? Cuando comienzan un programa, dejan de hacer aquellas actividades que antes hacían porque no hacían ejercicio. Y entonces se ha comprobado que el tiempo que dejan, el gasto energético que dejan de hacer porque ahora hacen un ejercicio arreglado es compensado. Es decir, que si tú antes, a ver, eso me pasa a mí, nunca se puede ponerlo como ejemplo, pero yo no subo las escaleras mecánicas, perdón, caminando las escaleras, pero como yo hago ejercicio me subo por la mecánica. Si yo no hiciera ejercicio subiría caminando. No sé si estoy diciendo algo que no debe decir, que subo por las escaleras mecánicas. Pero bueno, yo subo por las escaleras mecánicas habitualmente, a no ser que algo me recuerda a la conciencia. Pero si un día no he hecho ejercicio y tengo la oportunidad, ese día me voy por las escaleras y las subo caminando. Es decir, a veces incluso las personas que hacemos ejercicio con regularidad, y mucho más en aquellas que lo hacen menos, intentan, eso hay que estar muy atentos para que tú sigas haciendo las actividades que hacías diariamente. El segundo punto relacionado es que en los últimos 3 años hay estudios epidemiológicos muy potentes que relacionan
el tiempo en el que uno está sentado con cualquier causa de muerte, independientemente del ejercicio que tú hagas. Eso es un dato muy importante, independientemente del ejercicio que tú hagas. Es decir, que si efectivamente tu trabajo es estar 12 horas frente a un ordenador y no te vas a mover, aunque tú luego media hora hagas ejercicio, probablemente no compense el tiempo que están tus músculos inactivos con lo que tú haces durante el día. Y ese dato hay que tener en cuenta, y eso ha llevado a qué, que lo comentábamos antes, a habilitar medidas. ¿Dónde? En el lugar donde más difícil es habilitar esas medidas, que es en el lugar de trabajo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, realizando... ¿Cuantificadores? No, pero aparte de cuantificadores, propiciando que aquello ocurra. Es decir, las reuniones a partir de mañana serán en mesas altas y todos los directivos de pie. Sí. Eso es fácil teóricamente, pero... La impresora. Entonces, haciendo mucho... En mi clase de fisiología laboral leí un estudio... Bueno, son japoneses y por tanto son distintos a nosotros. Ni mejores ni peores, son distintos. En una empresa habían estado muy sensibilizados a esto, habían situado los servicios clave de la empresa en lugares distantes. De manera que los trabajadores tenían que desplazarse hacia su fotocopiadora en lugares que estaban lejos. Y habían puesto sensores en todos los pasillos, son japoneses, y cada uno de los trabajadores llevaban un chip en las zapatillas que calculaba el tiempo, la distancia que recorrían durante su jornada laboral. Eso es medicina laboral, ¿eh? Y no solamente la distancia, sino la velocidad. Y al finalizar el mes sacaban un ranking combinando velocidad y distancia de cuál era el empleado o la empleada que había tenido un resultado mejor, y eso se traducía en dinero. Y el rendimiento laboral también, ¿no? Por otro lado, ¿no? El rendimiento laboral era lo Quiere decir, a tu pregunta es absolutamente oportuna. Creo que es una... Fuera lo que es la anécdota, evidentemente nosotros buscaríamos a un perro y le pondríamos el chip. Eso, un chaval muy listo nuestro que hicimos fue lo que hizo con su perro. Era el más listo eso. Dijo, ahora, se lo puso al perro, cuando vimos a todos los chavales había un pico enorme y digo, y este niño lo que se ha movido durante el día, no se había movido el perro. Pero tu pregunta es muy oportuna, ya que yo creo que tiene un gran calado, porque sí que es verdad que eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay personas que a pesar de tener, por ejemplo, un cáncer, soy el superviviente de un cáncer, hacen por hacer ejercicio físico y la eficacia a lo mejor del programa estructurado seguramente sea distinta, seguramente sea mejor que si el paciente, una vez que termina de venir al gimnasio terapéutico, se queda sentado el resto del día, ¿no? Yo me quedo con una frase que ha comentado el profesor García Romero sobre medir la inactividad, ¿no? Es decir, preguntamos en los cuestionarios IPAC por la actividad, el número de horas, en la entrevista por la actividad. Y creía que iba a comentar el profesor Arroyo Morales un estudio que llevamos desde hace un par de años, midiendo con acelerómetros el tiempo sentado, el tiempo tumbado y el consumo energético diario durante una semana en personas supervivientes de cáncer, justamente para ver la inactividad y para correlacionarlo con variables habituales de fatiga relacionada con el cáncer o otras variables, ¿no? Y bueno, pues justamente nuestro planteamiento es, como ya se había visto en un gran predictor de la mortalidad y de la morbilidad, el estar sentado, pues tener el espectro o la foto de la semana, todo volcado en una base de datos, pues esperemos verlo pronto publicado. No sé si quieres comentar algo de eso. No, que tiene mucha relación el tiempo de reposo con la mayor intensidad de todos esos síntomas que he comentado antes. Es decir, hay una relación muy directa claro, porque se retroalimenta. Yo estoy más tiempo en reposo porque tengo muchos de esos síntomas, muchos de esos problemas y eso se retroalimenta. Entonces, la tendencia en acelerometría y cáncer precisamente ya no va por analizar la actividad, sino analizar el sedentarismo. Claro. O sea, que se ha visto que es un marcador mucho más potente. Él comentaba antes que se hablaba de la fuerza de la previsión de la mano como el principal marcador de mortalidad por múltiples causas. Bueno, pues en cáncer y actividad física se está haciendo mucho hincapié en los últimos años. La tendencia es analizar tiempo en reposo más que tiempo de actividad o actividad vigorosa. Y nos va a poder permitir ver justamente si aquellos que metemos en los programas y hacen unos picos de actividad los martes y los jueves, pues compensan con el resto de la semana y lo estamos convirtiendo en algo menos interesante, cuantitativamente hablando con los acelerómetros, pues
cuidado con esto, ¿no? Porque verdaderamente puede que por ir al programa ya uno que la conciencia la tenga tranquila y lo hemos sacado de esa inactividad. Yo creo que eso, a la hora de monitorizar a los pacientes de los ensayos, por lo menos, vamos a sacar conclusiones objetivas de que esto está pasando, seguro, y yo creo que está pasando, ¿no? Tendremos que hacer intervenciones educativas, intervenciones en el contexto, intervenciones conductuales para que el ejercicio no supla justamente la actividad o la inactividad, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, y muchos de los programas multimodales que se realizan en el Patronato de Deportes de Torremolinos, que aquí hay muchos fisioterapeutas, pues justamente tienen un paquete educativo durante el programa de ejercicio, donde ellos desarrollan un decálogo, donde van dando pequeñas perlas educativas durante el programa, y verdaderamente lo que subyace debajo de esto es una modificación de conducta para el estilo de vida, ¿no? No sé si alguno quiera comentar algo de del programa o de la modificación de conducta que se hace durante el ejercicio. Aprovechamos la ventana del ejercicio para hacer otras cosas, ¿no? Pero como que bueno, pues creo que no sé lo que no los consejos que dais en los programas o las terapias de grupo aprovechando los 20 minutos de secos que, por ejemplo, a Rafa hace con mucha frecuencia, o las intervenciones conductuales del decálogo de cada uno de los subgrupos, de las patologías, y al final subyace ahí unas perlas educativas, ¿no? Que bueno, que yo creo que al final eso es lo que hace que continúe cuando deja el programa terapéutico, pero está en el ecosistema del Patronato de Deporte o de su centro, pues está ya libremente, porque ya ha cambiado, ya no puede vivir sin eso, ¿no? Y no es solo los ejercicios, la serie y lo que tenía que hacer con vosotros, ¿no? sino todo lo que ha cambiado. De hecho, muchas veces el objetivo es la transición a otra actividad deportiva o a otra actividad más intensa. Sí. El doctor González Sánchez había pedido la palabra antes, no sé si era del debate de las pesas o del... Yo un poco transversal. En las dos conferencias que han dado he identificado un problema, un límite que sucede tanto en el sistema de entrenamiento como en los tratamientos, y es la adherencia al mismo. Es decir, porque si uno se entrena o hace un protocolo de tratamiento durante 8 semanas, y como bien decía el doctor Array Morales, una vez que desaparece, los efectos desaparecen. El secreto está en introducir ese tratamiento en su vida diaria, que el paciente consiga hacer lo suyo. Y se ha visto que una vez que incluso el profesor López Chicharro en su blog tiene publicado el aspecto psicológico como el aspecto más importante a la hora de tratar la obesidad, por encima del ejercicio e incluso de la propia dieta. ¿Cómo conseguimos, si tienen algún consejo para conseguir la introducción de un tratamiento, es decir, conseguir un hábito de vida cotidiano que mejore los estados patológicos y los estados saludables? Si quieres te contesto yo por la primera, luego ya, que se divierta. Diversión. O sea, si tiene que bailar, que baile. O sea, prefiero que baile a que no haga pesas durante 3 meses. Sí. Hay que ver, hay que estudiar también aquí psicológicamente a tu paciente para saber lo que le gusta o dedicar tiempo a saber lo que le gusta, lo que le divierte. Algo tiene que divertir relacionado con la actividad física. Y si tú ves que por su disciplina no va a ser capaz de cumplir una tarea, que es lo más frustrante que te puede ocurrir, porque comentamos en el café y es la realidad. Lo que nosotros mostramos como estudios o lo que hacemos como estudios son periodos acotados en el tiempo. Esa no es la realidad. La realidad de la vida no son 8 semanas. Ni es la realidad de lo que se hace en la vida, ni es la realidad de los resultados que obtenemos tampoco. Porque 8 semanas dan los resultados y no sabemos lo que dan ese mismo protocolo 15 meses después, pero hemos de avanzar. Y yo ahora mismo, después de hablar de repeticiones, potencia y todo lo demás, me viene a la cabeza, hace como 8 años fui por primera vez a un gimnasio y me acuerdo que estaba enseñando un gimnasio y lo que vi fue un señor que estaba en una bicicleta Recumber leyendo el periódico. Y yo que venía de maratones y de triatlones, a ver, ¿cómo puedo ser respetuoso? Me causó como... Pero ¿este qué hace? Como, está leyendo el periódico, ahora, 7 años después, te digo que ojalá todo el mundo hiciera eso. Es decir, no haría ni RM, ni 50% de no sé qué, pero ese señor a lo mejor se tira primero durante 1 hora pedaleando, haciendo actividad física, y segundo probablemente emocionalmente también, y además esté todos los días ahí. Quiero decir,
Me encanta tu pregunta porque es algo que al menos yo no estoy preparado, que es elaborar esas estrategias emocionales para que tu paciente se enganche. Y eso no es nada fácil porque nos limitamos a coger una mancuerna y eso te engancha y ya termino. Cuando alguien, o sea, uno lo tiene que padecer, cuando no se sube a un tapiz rodante en un gimnasio o una bicicleta ergométrica y te encanta el ejercicio como en mi caso y tengo un display puesto en 60 minutos y empiezo a hacer ejercicio y cuando creo que llevo ya 50, miro el display y todavía me quedan 40 minutos, a mí me da un bajón de moral que lo que quiero es bajarme en ese momento. Sí, pero ¿cómo es posible que solo lleve 10 minutos y yo pensaba que llevaba 40? Y eso lo dice alguien que se supone que entiende un poco de fisiología de ejercicio, que me encanta el ejercicio y además sé que tengo que hacer ejercicio para mi salud. Imagínate un paciente. Entonces, estrategias. ¿Vale? Pues hazle un ejercicio que dure solamente 3 minutos y descanse uno. Porque cuando tú experimentas eso, y yo os animo de verdad constantemente a que experimentéis en vosotros mismos lo que queréis que otros hagan. Cuando ya me subo al mismo tapiz, con la misma bici, y pongo 3 minutos, y empiezo, cuando miro, ya solo me queda 1 minuto y medio. Está ahí, 1 minuto y medio. O sea, la meta la tengo ahí. Entonces termino, sé que voy a descansar 1 minuto, aunque sea, y soy feliz, voy a descansar 1 minuto. Y así es. Y cuando termino hago 60 minutos. Pero si me emperro en decir, no, 60, ahí, puesto, puedo asegurar que al quinto día yo no vuelvo. Entonces, totalmente de acuerdo. Las estrategias no son fisiología, no son fisioterapia, no sé qué son, pero es una herramienta que tenemos que ser muy insistentes en utilizar precisamente para ganar en adherencia. Hablando de estrategia, y es algo que llevo para preguntarte un tiempo. La nueva tendencia, la nueva moda del running y todo está llevando a nuevas tendencias. Y la has nombrado al principio de tu ponencia, que es, hay una nueva tendencia de hacer un trabajo de 10 minutos a máxima fuerza. Eso es beneficioso, es correcto, fisiológicamente se consigue igual que hacer un trabajo de entrenamiento más prolongado. Yo tengo ya gente que hace maratones, que corren y eso, que me lo están preguntando. Entonces, muchas veces te quedas así, digo, hombre, no sé, por eso te lo pregunto. No sé si realmente es efectivo ese trabajo de 10 minutos solo exclusivamente a fuerza máxima. O sea, intensidad máxima. Intensidad máxima, perdón. Como está hablando de fuerza semana. No en pacientes. No, estáis hablando ahora fuera de los pacientes. Depende de lo que quieras buscar, depende de lo que tú quieras buscar como adaptación. Y lo que está claro, bajo mi punto de vista, es que el camino de la resistencia aeróbica ya como tal, volumen y intensidad moderada, y el camino de la alta intensidad ya como tal bajo volumen y alta intensidad, aunque muchos esquemas de biología molecular confluyan en que van a provocar los dos una biogénesis mitocondrial, no es verdad. Es verdad, porque los dos van a provocar, pero como decíamos, y para resumir, yo creo que el atleta que no recuerdo su nombre, que batió el día anterior la mejor marca de maratón, 2 horas, 2 minutos, 57 segundos, ese ha hecho al menos 250 kilómetros cada semana desde que nació. Y no ha hecho solo 30 alta intensidad. Por eso yo es que no lo veía factible. Aunque haya intensidad, el volumen debe estar. Pero porque si tú lo que buscas es beneficio para tu salud, sin pretender ser muy bueno en maratón, ni nada y además de eso tener adherencia, y además de eso yo defiendo ahora mismo, porque no existe ningún estudio que haya contraindicado o que considere que el ejercicio de intensidad es malo para la salud en personas sanas. Yo defiendo la alta-intensidad porque... ¿Alta-intensidad o alta-minutos? Y esa era mi pregunta. ¿Qué tipo de personas lo pueden realizar? Sanos totalmente. Sanos sin... ¿Y en primera fase de entrenamiento? Es que lo de sano siempre me gusta practicarlo, porque para saber si eres sano tienes que hacerte antes un conocimiento médico deportivo, que es lo que a nadie se hace. La gente se considera sana porque no está... Entonces, y el que empiece a realizar un entrenamiento, no, evidentemente. Que primero debería de... Desde sedentario, sí. Desde sedentario, que lo hagas desde el primer día. Que lo hagas desde el primer día. Desde el primer día. Los 10 minutos de alta intensidad. Si está sano. Si está sano, ya, por supuesto. Claro, entonces con el condicionante de que la intensidad a la que
el paciente sedentario se va a emplear, es una alta intensidad, pero no se va a parecer nada a la propia intensidad que es lo alto, porque si no el segundo día tienes una lesión muscular seguro, quiero decir. Pero yo soy partidario de la alta intensidad desde el primer día, será su alta intensidad, que puede que para mí no sea tan alta, pero sí. Vamos a hacer la última pregunta para cortar el debate, porque el profesor López Chicharro le está esperando el tren dentro de muy poco. Y el doctor Galán Mercán. Sí, yo iba al hilo con lo que ha comentado el profesor González Sánchez sobre la obesidad, y usted ha dicho que la premisa probablemente sea que se divierta. El ámbito, el mayor tiempo de mi ámbito en la clínica está relacionado con prescripción de ejercicio físico terapéutico en patología musculoesquelética y casi todo de columna, y principalmente pues lumbalgia por prevalencia. En ese caso, en muchos casos de los que tenemos hay daño estructural y bueno, pues es difícil hacerle la pócima en la que haya diversión junto con prescripción o que no vaya a haber un daño. En ese caso, por ejemplo, ¿alguna alternativa? O porque es difícil a una persona que tiene un daño estructural en la columna decirle, bueno, pues diviértete, porque probablemente cualquier actividad que haga que le vaya a beneficiar probablemente le haga daño. Es decir, y la escuela de espalda en general, la prescripción de ejercicio fisioterapéutico en la escuela de espalda no es precisamente la más divertida. Por resumir, si no puedes hacer que se divierta... ¿La segunda premisa cuál sería? Variedad. Vale. Mete estímulos variados. Claro. De todas formas, yo creo que aunque haya daño estructural, lo importante es la función y que no hay correlación ni entre las imágenes radiológicas ni la estructura, y lo importante es la función. Y evaluar la discapacidad, con lo que no hay que obsesionarse. Y aparte creo que la escuela espalda, el hecho de que estén en agua, lo hablábamos en el café, el hecho de que estén en agua ya es divertido. Y por sumar una cosa al comentario de antes de que se diviertan, comentar un estudio donde para bajar peso, tener que ir a pesarse delante de alguien era el mayor efecto. Pues yo creo que estar supervisado, dar cuenta con alguien, con el fisio de tu piscina, es fundamental. Entonces, que si se divierten y tienes que rendir cuenta delante de alguien, y le metes la variabilidad, la propia de la planificación, de los macrociclos y estructurar el programa, individualizarlo, tenemos ahí un pero además creo que es lo que más demandan los usuarios, es que le cambien los ejercicios. Sí, muy variados, es lo que yo lo demando. Es lo que ocurre en un debate como estamos ahora haciendo. Alejandro, yo al hilo de lo que ha dicho Manu, lo que estáis planteando, fíjate, se habla de ejercicio y se habla del problema de la adherencia, ¿no? Dicen, ¿cómo mejoramos la adherencia? Dice como criterio, pues que se diviertan, o por lo menos que no tal. Pero para mí, no solo que se diviertan, sino fíjate, cuando hablamos de fisioterapia, y aquí vamos a romper una lanza con nuestra profesión, a veces el problema es el exceso de adicción, entre comillas, del paciente hacia el fisioterapeuta. Te está hablando del problema inverso. No sé si me explico. A veces el fisioterapeuta, yo tengo que ir al fisioterapeuta, ya en cada calle de Málaga hay un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ir a tumbarse, que le toquen el punto y tal, le pongan la agujita y no sé qué. ¿Por qué cuento esto? Yo sigo pensando que la mejor manera de mejorar la adherencia al ejercicio por parte de un fisioterapeuta es emplear el ejercicio y el incentivo de la inhibición del dolor a través de lo que tú sabes hacer. ¿Me explico? Es decir, sí, tal, te duele tal, pero ahora voy a tocarte el masetero y te va a quedar 10 minutos relajado y tal, y esto te va, y la persona se va a ir mucho más contenta a casa, se va a ir sin su dolor y aparte a practicar ejercicio. Y eso no, a lo mejor no es divertido el ejercicio en ese momento, pero tengo la zanahoria, tengo el incentivo de, y eso el que lo puede hacer es el fisioterapeuta. A veces no lo va a poder hacer el preparador físico, no lo va a poder, pero el fisioterapeuta sí puede hacer. Y ya cierro un poco esta parte, lo que tiene que hacer el fisioterapeuta es mejorar la capacidad de trabajar con el ejercicio. Yo sigo pensando que tenemos ahí una laguna enorme, a todos los niveles. Bueno, la última pregunta. Venga, sí, la última y cerramos de verdad. Que no vale duda aquí, compañero, sobre la charla de Arroyo sobre el cáncer. Si hay contraindicaciones relativas o absolutas cuando la persona está con quimioterapia a la hora de hacer ejercicio físico. Luego una segunda pregunta es si en el tema del linfedema no ya establecido, sino por un vaciamiento de la axilar, por ejemplo, por un melanoma, por un cáncer de mama, si lo típico de no hacer esfuerzo es que es un tópico del médico y realmente sí podemos hacer cargas.
muy rápidamente y muy escueto, y siempre así te arriesgas, cuando se dan mensajes muy cortos, te dejan muchos detalles, ¿no? Pero en la limitación de la quimioterapia, el sistema inmune. Tienes que tener un control de sus defensas, y es lo que más tienes que tener cuidado, porque es muy fácil durante el ejercicio sudar, tal, y si la persona sufre inmunosupresiones durante la quimioterapia, hay que tener un control de eso. Yo, cuando la gente ha dejado de hacer ejercicio durante la quimio, es porque su oncólogo le ha prescrito prácticamente que se quede en casa y no se mueva, porque tiene una inmunosupresión muy potente durante la quimioterapia. Quizás esa sea la limitación más importante del ejercicio en quimio. Claro, pero la bajada de defensa se ve la analítica previa a la quimio, que a lo mejor si la quimio es cada 21 días, en el ciclo que no aparezca bajada, pero le pones quimioterapia, tú ahí cómo controlas, porque la analítica es que es complicado. Claro, sí, es complicado, pero por eso he dicho de forma muy escueta. Siempre va a haber, tú sabes que siempre hay un control analítico de sus defensas, entonces, como mínimo el control de que no haga ejercicio en fase de inmunosupresión importante. Luego vamos a entrar en más detalle en cómo controlar mejor eso, ¿no? Y la otra pregunta, se me ha ido. Cuando hay sí. Linfedema, y esto es duro decirlo, pero así es para toda la vida. Sí, porque no se les pasa, me imagino. No, porque el linfedema es para toda la vida, que es lo primero que tiene que saber el paciente. Va a mejorar, va a empeorar, pero no es algo que se va a curar. Cuando hay un linfedema por una sección por un vaciamiento ganglionar, hay una pérdida de... Entonces, ¿usted puede estar toda la vida sin desarrollar fuerza de ese brazo porque tiene un linfedema previo? Pues la respuesta es no. Pero mi pregunta era que no había linfedema, es decir, que le habían hecho la prueba de sinaje y le dicen que no se tome atención ahí, ni que tomen sangre, ni haga esfuerzo para que no se produzca el linfedema. ¿Podemos producir linfedema por un esfuerzo a trabajar físico? No, si tú haces un trabajo a fatiga, se produce una acumulación de sustancias de desecho y hay un linfedema. Los deportistas tienen linfedema asociado a fatiga inducida por un entrenamiento de alta intensidad. Pues si tú no trabajas con una alta intensidad y haces un trabajo moderado, no hay ningún problema. Al contrario, produce un efecto beneficioso sobre esa masa muscular y sobre el riesgo del linfedema. Bueno, pues yo quería agradecer una vez más públicamente la visita de los dos profesores y agradecer también a la audiencia el último acto de nuestra jornada, nuestro debate. Espero que a mí me ha aclarado muchas cosas y esto daría para cenar y desayunar mañana a los que nos gusta este tema, pero lo tenemos que cerrar aquí. Y cerramos con esto el ciclo de conferencias y debate. Y vamos a pasar a la lectura del acta de reconocimientos y premios por parte de la cátedra de este año académico, y quería pediros un aplauso para los compañeros. Dejamos un hueco. ¿Me dejas un hueco para pasar? Me ha acordado mucho el Tabata, muchas veces. Me ha acordado mucho. No lo conocía. No. Es que eso decían 10 segundos, todo muy rápido, todo. Bueno, el Tabata. Es que rápido te mantengo al día.
Toma, ven. No te quejarás que no te mantengo el día, ¿eh? Hay que ver. Últimas tendencias. Últimas tendencias. Sí, total. A ver, total. Vamos a coger aquí el Manuel. A ver, ¿puedes saludar a la cámara, por favor? Creo que sí, claro, eso es la secuencia que tú vas a seguir hasta desarrollar el entrenamiento funcional. Estoy también de acuerdo. ¿Había pedido la palabra por allí? ¿Sí? Yo convivo con mi padre tiene un 55% de minusvalía de artritis y él siempre procura estar en forma, ¿no? Y a base de lo que lo estoy escuchando y a base de lo poco que he estudiado por mi cuenta, no sé si uno de los ejercicios que él hace me conviene bien a nivel articular. Entonces, él, ahí donde lo veis, ha hecho su media maratón, ha tenido dolores de rodillas, ha tenido dolores cervicales, de muñeca, de dedo, pero él siempre procura aliviarse en el ámbito del ejercicio. Digamos, por así decirlo, que a ámbito personal, yo soy su entorno personal. Digamos que él, su poco ratito lo tiene conmigo, quiere que yo le haga sus tablas, quiere que le haga su ejercicio, y yo lo estudio. Y hay cosas muy básicas a mí a nivel personal, cuando yo hago ejercicio, las noto que él no puede hacer. Entre ellas, yo por lo mejor me puedo colocar la barra, hago 10 tirones y en el momento tengo congestión muscular. Increíblemente a mi padre eso no le pasa. Y entonces ahí dices tú, ¿es un fallo fisiológico? ¿Es un fallo de nutrición? No lo sé, yo no soy médico. Pero sí veo que él tiene limitaciones, pero él siempre tiene ganas de hacer ejercicio. No sé si él hacer sus ejercicios le conviene bien, si lo desgasta por dentro, no lo sé. Tal vez no hemos hablado que un requisito previo para la tarea funcional es el rango de movimiento articular. Puede que si ya hay una rigidez derivada de esos brotes de artritis y el rango articular no le permite ese gesto que su entrenador, en este caso, pues tú no, tal vez no hemos hablado de ese requisito previo, estamos pensando que el rango articular está conservado, pero puede que haya alguna rigidez irreversible secundaria a los brotes o a la propia secuela de enfermedad, que determinadas posturas sean inviables por la articulación, independientemente de la calidad muscular o el control central del movimiento, ¿no? Por ejemplo, hoy he descubierto, porque no lo sabía por falta de conocimiento, de que hay una serie de ejercicios que favorecen la antiinflamación. Entonces, a nivel articular, no muscular, mi padre siente muchísimo dolor en la articulación, pero realmente no siempre lo tiene así. Entonces, hoy por ejemplo he leído que la contracción excéntrica favorece la antiinflamación. Pues a mi padre a lo mejor a la hora de hacer pesas le conviene bajar en vez de subirlas, por ejemplo, si tiene dolores de codo o dolores de muñeca, no sé. Es que ahí es que es complicado, porque tampoco estamos teniendo en consideración la neurofisiología del dolor y cómo interacciona eso con lo que estamos hablando. Entonces, el tema es complicado. Yo no creo que sea muy recomendable realizar ejercicio excéntrico en una articulación con dolor, en un brote de artritis. ¿Por qué? Pues porque el efecto positivo que consigues con el ejercicio excéntrico puede estar produciendo un efecto negativo por el efecto nociceptivo de la articulación. Y yo no sé hasta qué punto conseguimos algo de beneficio con Siempre, cuando me pongo con él, ¿no? Hay un ejercicio muy básico, por ejemplo, levantamiento de pesas para bíceps o ejercicio de espalda con máquina. Evidentemente, siempre le digo que no se exija, me vale un cabezón ese tipo de aspectos. Pero evidentemente él se conoce, cuando él vea que le va a doler, vale. Pero no sé si a él le va a venir bien. Cuando yo comentaba antes lo de brote hacer ejercicio, me refería a que como la respuesta sistémica, ¿vale? Podemos hacer los ejercicios en otra región, por ejemplo, si tienes problemas con una artritis de rodillas o de codos, pues hacer ejercicio en otra localización donde tenga esa respuesta sistémica, pero no estemos agravando la artritis o incluso la temperatura y, por supuesto, toda la información nociceptiva y cómo procesa y responde toda la información dolorosa, ¿no? Y todas esas experiencias cómo la almacenan, ¿no? Entonces, me refería justamente a cambiar de localización, mimar esas articulaciones. No sé si responde un poco a cambiar. No es entendido. Si, por ejemplo, tuviera una crisis de dolores de rodilla, si hiciera ejercicio de tronco superior, aliviaría de manera a largo plazo mejor un par de días o momentos, no sé, la parte inferior, ¿no? Sí. Esto demuestra que el ejercicio aeróbico a un 50% de la intensidad máxima tiene una propiedad analgésica muy potente. Lo que no puedes hacer es en articulaciones que están doliendo.
sea, el mejor analgésico a veces es el ejercicio, pero claro, en articulaciones a distancia, ¿no? De lo que donde está el brote, donde está el problema. Por sacar un tema que quería que es radicalmente diferente, ¿no? Antes estaba comentando con el profesor Arroyo Morales que no solo las bondades del ejercicio físico en pacientes con muchos tipos de cáncer y con muchos tipos de tratamiento hormonal o endocrino derivados del cáncer, sino que ya se empieza a hablar del ejercicio físico como el principal tratamiento en las recaídas de cáncer, es decir, como el tratamiento principal, no en el caso de colon, sino que hay un estudio reciente sobre que disminuye el número de recaídas en cáncer de pecho y justamente esta semana hemos tenido una reunión de nuestro grupo con una unidad de gestión clínica en Málaga seria que quiere apostar como principal tratamiento la intervención de ejercicio, no para mejorar los síntomas relacionados con el cáncer, la fatiga relacionada con el cáncer, que está claro que es lo mejor, sino para evitar recaídas, es decir, como tratamiento de la recaída de cáncer. No sé si quieres comentar. Sí, bueno, es que volvemos un poco a lo que comentaba antes. El número de gente que vive en España, que va a vivir los próximos años, habiendo padecido un cáncer, está en incremento. La sociedad tiene que dar respuesta a esa población. Una persona que ha padecido un cáncer tiene un porcentaje como 3 o 4 veces superior de volver a padecer cáncer que una persona que no lo ha padecido. Entonces hay que buscar estrategias para evitar que esa gente vuelva a caer en ese proceso. Primero por el coste personal, pero luego por el coste económico también que supone la enfermedad. Entonces a día de hoy no existe respuesta farmacológica para evitar recaídas. Lo que existe es un claro control, por ejemplo, del índice de masa corporal en determinados tipos de tumor. Si tú has tenido un cáncer hormonodependiente y tienes un índice de masa corporal o un porcentaje de grasa muy por encima de lo establecido, te estás saltando todas las pautas, o te estás apostando a volver a tener cáncer. Entonces está claro que si tú mantienes tu porcentaje de grasa por debajo. Me está recordando una diapositiva del profesor López Chicharro sobre la patogénesis que hay detrás de un montón de afectaciones, incluida el cáncer, ¿no? Y que de forma indirecta probablemente estamos verdaderamente infiriendo en eso, ¿no? Sí, está claro. Lo que es el patrón de inflamatorio general, ¿no? Sí. Eso al final está afectando a muchas. Efectivamente, antes se pensaba que, yo qué sé, la arteriosclerosis estaba relacionada con los niveles de lípidos y ahora mismo pues, se supone que se cuestiona ese hecho, ¿no? Precisamente por todo lo que es las citoquinas proinflamatorias. No sé, yo estoy muy de acuerdo y de hecho me ha gustado muchísimo, no conocía el artículo que han presentado el proyecto sobre la eficacia de la terapia, ¿no? Con el ejercicio previo, ¿no? Quiero decir, esto se abren nuevas vías y probablemente ese genérico que es el ejercicio luego empieza a matizarse qué tipo de ejercicio, ¿no? Y también me he fijado a la hora de aplicar conceptos como en el protocolo que vosotros hicisteis, el ejercicio aeróbico iba al final. Y te quería preguntar, ¿y por qué iba al principio? Pues porque nos suponía a nivel de grupo mucho más estimulante el hecho de trabajar primero la fuerza de resistencia. Nuestro objetivo era mejorar la funcionalidad de esos pacientes, no mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces preferíamos trabajar con el paciente sin cansancio los primeros ejercicios de fuerza de resistencia y luego hacer la parte aeróbica. Un poco con el objetivo principal de ese programa era mejorar capacidad funcional. Capacidad funcional entendido así como potencia muscular. Entonces ese era el principal. Bueno, quería preguntar al profesor. Sí, quería yo preguntar, bueno, quien quiera, creo que va un poco más en el orden del profesor Arroyo, pero me gustaría saber también la opinión de los dos. Es algo más terrenal y menos técnico de lo que hemos estado hablando con respecto a la dosificación del ejercicio en pacientes y tal. Y como es un poco difícil sustraerse a las modas, ¿no? También ahora hay un eslogan circulando por ahí que dice que el sedentarismo es el nuevo tabaquismo. En los pacientes, ¿no? En los pacientes nosotros consideramos un éxito el haber incluido en la historia clínica la cantidad de ejercicio que hacen, pero sin embargo hay artículos de 2011 en los que dicen que ninguna cantidad de ejercicio es capaz de contrarrestar 4 horas de pantalla, ¿no?
Es decir, que, y sin embargo, esto no lo investigamos ni lo cuantificamos. Es decir, ¿cómo de sedentario es usted? Es decir, no es lo mismo no trabajar en una cosa en la que tengas que estar moviéndote que tener que estar todo el día sentado delante de un ordenador y luego por la tarde o por la noche meterte 3 horas de televisión. La cuestión es que lo que yo planteo es: ¿habéis pensado o tenéis alguna percepción sobre este extremo de la vida cotidiana de las personas? ¿O habéis pensado en que quizás estamos haciendo como si estuviéramos tratando a un diabético y poniéndole una dosis de insulina sin saber en realidad cuánto come? Lo pienso, es una reflexión únicamente. No sé, a mí me gustaría comentar algo y a lo mejor responde alguno de los dos expertos, pero me gustaría comentar una cosa con respecto a... nosotros tuvimos la oportunidad de coger los datos de un estudio muy importante que se hizo en España con 5.000 casos de pacientes denominados inactivos, o sea, ese sedentario inactivo. Y se aplicó el estudio de la resistencia al cambio, es decir, aquello que ya se estudió en el tabaquismo para ver en qué pacientes hacíamos esfuerzos económicos en intentar que dejaran de fumar, ¿vale? Esto está dentro del contexto de la teoría transteórica del cambio sobre la intención de hacer o no hacer, y a estos pacientes inactivos se le preguntó en qué etapa del cambio se encontraban, si estaban en una etapa de resistencia al cambio o en una etapa de mantenimiento, que sea otro extremo, y en estas 5 etapas de resistencia al cambio se estratificaron por cómo respondieron a una intervención que se hizo en toda España de convertirlos en activos, ¿vale? Y ver cómo consumían menos fármacos y cómo consumían menos servicios sanitarios. Y se identificó que, bueno, que con ese cuestionario simple, que es una entrevista al médico de familia, pues igual que pasó ya con el tabaquismo hace 30 años, hay un subgrupo que es el que está en la etapa precontemplativa, se llama, es decir, que contempla que va a dejar, que voy a dejar de fumar, pues que voy a empezar a hacer ejercicio. Son los que respondieron muy bien al programa, que duró 8 semanas y funciona muy bien, pero que además el seguimiento a un año, que está publicado en la revista Archive Internal Medicine, como uno de los estudios más potentes para producir cambios, se identificó que ese subgrupo, es decir, aquellos que contemplaban, él es lo que hay que hacer la gran inversión. O sea, que hay gente que no lo vamos a sacar del sedentarismo, ¿vale? Igual que no se le sacaba el tabaquismo, y que es un tema conductual que se puede identificar. Que hay gente que hagamos lo que hagamos van a salir, y que hay un grupo que requieren una intervención conductual diferente, ¿no? Que es en los que se decidió en el sistema público español hacer la inversión de lucha contra el tabaquismo. Primero identificarlos, los respondedores se llaman, y a partir de ese estudio nosotros publicamos una revista, se llama Revista Internacional de Medicina Centrada en el Paciente, es el título de la revista. Pues identificamos que con una entrevista simple se podía identificar ese subgrupo de pacientes, ¿vale? Que son los respondedores, ¿vale? A salir de la inactividad o del sedentarismo, ¿vale? Igual que pasó con el tabaquismo, ¿no? Y bueno, yo creo que una herramienta fácil de tener las consultas, porque puedes identificar con 6 preguntas el potencial, bueno, que muchos de vosotros pues ya interactuando con los pacientes sabéis quién va a responder y quién no, pero de alguna forma tenéis el cuestionario de Prochaska de etapas del cambio, que es el mismo que se utilizó para el tabaquismo y que está adaptado al sedentarismo, ¿no? Y que es una herramienta simple y que ya seguro que la estáis usando en la entrevista que hacéis profunda con los pacientes, pero que bueno, que hay un cuestionario validado y que hay publicación española, y que bueno, que creo que es algo que es fácil de llevar a la clínica del paciente y que está justamente emanado del tabaquismo, ¿no? No sé si... Yo me refería un poco más a la prescripción posterior a ese, es decir, a esa ignorancia que tenemos de cómo es en realidad la vida del paciente, de si es absoluto sedentario o su vida es, por ejemplo, la de una ama de casa que tiene una actividad ligera, pero que no se sienta en todo el día, pero que tal, o más pesado, o mete tantas horas de ordenador, o tantas horas de tableta, o de televisión. Cuantificar el gasto energético por medio de un acelerómetro, por ejemplo. Tener en cuenta cuánto el día, cómo transcurre el día. Cómo transcurre el día antes de meterlo, porque en un paciente, por ejemplo, con cáncer,
el desgaste metabólico puede ser determinante. Sí, yo creo que el profesor Arroyo puede contar la experiencia de los acelerómetros en pacientes con cáncer. Sí. En relación a eso, y lo que estás preguntando, hoy no me trae una diapositiva que me suelo traer y que da respuesta a esa. Te la mandaré. Era para que hiciera preguntas. No, pero es que me acuerdo de la diapositiva. No es mía la diapositiva, es una diapositiva de la Sociedad Americana contra el Cáncer, que lo describe perfectamente, lo que tú estás preguntando. Esta diapositiva tiene como 4 figuras de personas de diferente edad, ¿no? Y te cuenta un poco, una gráfica donde te cuenta un día de cada una de esas personas, para intentar estratificar el riesgo de cáncer en esas personas, ¿no? Entonces tiene la típica persona joven, unos 20 y pocos años, que por situación laboral pues pasa muchas horas, como tú dices, sentada en un ordenador, ¿no? Entonces prácticamente pues no hace nada, nada más que estar sentada, y luego va media hora al gimnasio, o va 45 minutos al gimnasio, ¿no? Y otra de las líneas es la persona mayor, que tiene más tiempo y que va al trabajo andando y que luego va y hace una actividad de su vida, que es ir a comprar y traer un peso, y luego se va 10 minutos. Es decir, tiene pequeñas cargas de ejercicio aeróbico, de ejercicio de fuerza de baja intensidad, pero muy frecuente a lo largo del día. Con una diferencia muy importante de edad entre esas dos personas, el riesgo de sufrir cáncer de la persona joven es mucho más alta que el de la persona que hace pequeña. No sé si eso es un poco lo que está preguntando. No, pero me refiero a la trascendencia de eso. Es decir, yo es que pienso, por lo menos, yo me he dado cuenta de mí mismo que siempre pregunto por la actividad, pero nunca pregunto por la pasividad. Sí. Yo, no, también, no sé si voy a contestar también exactamente lo que tú, pero son 2 datos relacionados que a mí me resultaron muy interesantes y que además marcan también una tendencia actual. La primera es que tengo que, y estos trabajos publicados hace como 4 o 5 años, para muchas personas hay un factor de compensación. Es decir, hay personas físicamente activas, pero no hacen deporte, no hacen actividad física arreglada, pero se mueven durante el día porque están concienciados de que la actividad física es buena para su salud. De manera que van al súper y vuelven andando y van a dejar todo esto, ¿no? Cuando comienzan un programa, dejan de hacer aquellas actividades que antes hacían porque no hacían ejercicio. Y entonces se ha comprobado que el tiempo que dejan, el gasto energético que dejan de hacer porque ahora hacen un ejercicio arreglado es compensado. Es decir, que si tú antes, a ver, eso me pasa a mí, nunca se puede ponerlo como ejemplo, pero yo no subo las escaleras mecánicas, perdón, caminando las escaleras, pero como yo hago ejercicio me subo por la mecánica. Si yo no hiciera ejercicio subiría caminando. No sé si estoy diciendo algo que no debe decir, que subo por las escaleras mecánicas. Pero bueno, yo subo por las escaleras mecánicas habitualmente, a no ser que algo me recuerda la conciencia. Pero si un día no he hecho ejercicio y tengo la oportunidad, ese día me voy por las escaleras y las subo caminando. Quiero decir, a veces incluso las personas que hacemos ejercicio con regularidad, y mucho más en aquellas que lo hacen menos, intentan, eso hay que estar muy atentos para que tú sigas haciendo las actividades que hacías diariamente. El segundo punto relacionado es que en los últimos 3 años hay estudios epidemiológicos muy potentes que relacionan el tiempo en el que uno está sentado con cualquier causa de muerte, independientemente del ejercicio que tú hagas. Eso es un dato muy importante, independientemente del ejercicio que tú hagas. Es decir, que si efectivamente tu trabajo es estar 12 horas frente a un ordenador y no te vas a mover, aunque tú luego media hora hagas ejercicio, probablemente no compense el tiempo que están tus músculos inactivos con lo que tú haces durante el tiempo. Y ese dato hay que tener en cuenta, y eso ha llevado a qué, que lo comentábamos antes, a habilitar medidas. ¿Dónde? En el lugar donde más difícil es habilitar esas medidas, que es en el lugar de trabajo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, realizando... ¿Cuantificadores? No, pero aparte de cuantificadores, propiciando que aquello ocurra. Es decir, las reuniones a partir de mañana serán en mesas altas y todos los directivos de pie. Sí. Eso es fácil teóricamente, pero... La impresora. Entonces, haciendo mucho... En mi clase de fisiología laboral leí un estudio... Bueno, son japoneses y por tanto son distintos a nosotros. Ni mejores ni peores, son distintos. En una empresa habían estado muy sensibilizados a esto, habían situado los servicios clave de la empresa en lugares distantes. De manera que los trabajadores tenían que desplazarse hacia la fotocopiadora en lugares que estaban lejos. Y habían puesto sensores en todos los pasillos, son japoneses, y cada uno de los trabajadores llevaban un chip en las zapatillas que calculaba el tiempo, la distancia que recorrían durante su jornada laboral. Eso es medicina laboral, ¿eh?
Y no solamente la distancia, sino la velocidad. Y al finalizar el mes sacaban un ranking combinando velocidad y distancia de cuál era el empleado o la empleada que había tenido un resultado mejor, y eso se traducía en dinero. Y el rendimiento laboral también, ¿no? Por otro lado, ¿no? El rendimiento laboral era lo importante. Quiere decir, a tu pregunta es absolutamente oportuna. Creo que es una... Fuera lo que es la anécdota, evidentemente nosotros buscaríamos a un perro y le pondríamos el chip. Eso, un chaval muy listo nuestro que hicimos fue lo que hizo con su perro. Era el más listo eso. Dijo, ahora, se lo puso al perro, cuando vimos a todos chavales había un pico enorme y digo, y este niño lo que se ha movido durante el día, no se había movido el perro. Pero tu pregunta es muy oportuna, ya que yo creo que tiene un gran calado, porque sí que es verdad que eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay personas que a pesar de tener, por ejemplo, un cáncer, soy el superviviente de un cáncer, hacen por hacer ejercicio físico y la eficacia a lo mejor del programa estructurado seguramente sea distinta, seguramente sea mejor que si el paciente, una vez que termina de venir al gimnasio terapéutico, se queda sentado el resto del día, ¿no? Yo me quedo con una frase que ha comentado el profesor García Romero sobre medir la inactividad, ¿no? Es decir, preguntamos en los cuestionarios IPAC por la actividad, el número de horas, en la entrevista por actividad. Y creía que iba a comentar el profesor Arroyo Morales un estudio que llevamos desde hace un par de años, midiendo con acelerómetros el tiempo sentado, el tiempo tumbado y el consumo energético diario durante una semana en personas supervivientes de cáncer, justamente para ver la inactividad y para correlacionarlo con variables habituales de fatiga relacionada con el cáncer o otras variables, ¿no? Y bueno, pues justamente nuestro planteamiento es, como ya se había visto en un gran predictor de la mortalidad y de la morbilidad, el estar sentado, pues tener el espectro o la foto de la semana, todo volcado en una base de datos, pues esperemos verlo pronto publicado. No sé si quieres comentar algo de eso. No, que tiene mucha relación el tiempo de reposo con la mayor intensidad de todos esos síntomas que he comentado antes. Es decir, hay una relación muy directa claro, porque se retroalimenta. Yo estoy más tiempo en reposo porque tengo muchos de esos síntomas, muchos de esos problemas y eso se retroalimenta. Entonces, la tendencia en acelerometría y cáncer precisamente ya no va por analizar la actividad, sino analizar el sedentarismo. Claro. O sea, porque se ha visto que es un marcador mucho más potente. Él comentaba antes que se hablaba de la fuerza de la previsión de la mano como el principal marcador de mortalidad por múltiples causas. Bueno, pues en cáncer y actividad física se está haciendo mucho hincapié en los últimos años. La tendencia es analizar tiempo en reposo más que tiempo de actividad o actividad vigorosa. Y nos va a poder permitir ver justamente si aquellos que metemos en los programas y hacen unos picos de actividad los martes y los jueves, pues compensan con el resto de la semana y lo estamos convirtiendo en algo menos interesante, cuantitativamente hablando con los acelerómetros. Pues, cuidado con esto, ¿no? Porque verdaderamente puede que por ir al programa ya uno que la conciencia la tenga tranquila y lo hemos sacado de esa inactividad. Yo creo que eso, a la hora de monitorizar a los pacientes de los ensayos, por lo menos, vamos a sacar conclusiones objetivas de que esto está pasando, seguro, y yo creo que está pasando, ¿no? Tendremos que hacer intervenciones educativas, intervenciones en el contexto y intervenciones conductuales para que el ejercicio no supla justamente la actividad o la inactividad, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay muchos de los programas multimodales que se realizan en el Patronato de Deportes de Torremolinos, que aquí hay muchos fisioterapeutas, pues justamente tienen un paquete educativo durante el programa de ejercicio, donde ellos desarrollan un decálogo, donde van dando pequeñas perlas educativas durante el programa y verdaderamente lo que subyace debajo de esto es una modificación de conducta para el estilo de vida, ¿no? No sé si alguno quiera comentar algo del programa o de la modificación de conducta que se hace durante el ejercicio. Aprovechamos la ventana del ejercicio para hacer otras cosas, ¿no? Bueno, pues los consejos que dais en los programas o las terapias de grupo aprovechando los 20 minutos de secos que por ejemplo a Rafa hace con mucha frecuencia, o las intervenciones conductuales del decálogo de cada uno de los subgrupos, de las patologías, y al final subyace ahí unas perlas educativas que bueno, que yo creo que al final eso es lo que hace que continúe cuando deja el programa terapéutico, pero está en el ecosistema del Patronato de Deporte o de su centro, pues está ya libremente porque ya ha cambiado, ya no puede vivir sin eso, ¿no? Y no es solo
los ejercicios, la serie y lo que tenía que hacer con vosotros, ¿no? Sino todo lo que ha cambiado. De hecho, muchas veces el objetivo es la transición a otra actividad deportiva o a otra actividad más intensa. Sí. El doctor González Sánchez había pedido la palabra antes, no sé si era del debate de las pesas o del... Yo un poco transversal. En las dos conferencias que han dado he identificado un problema, un límite que sucede tanto en el sistema de entrenamiento como en los tratamientos, y es la adherencia al mismo. Es decir, porque si uno se entrena o hace un protocolo de tratamiento durante 8 semanas, y como bien decía el doctor Array Morales, una vez que desaparece, los efectos desaparecen. El secreto está en introducir ese tratamiento en su vida diaria, que el paciente consiga hacer lo suyo. Y se ha visto que una vez que incluso el profesor López Chicharro en su blog tiene publicado el aspecto psicológico como el aspecto más importante a la hora de tratar la obesidad, por encima del ejercicio e incluso de la propia dieta. ¿Cómo conseguimos, si tienen algún consejo para conseguir la introducción de un tratamiento, es decir, conseguir un hábito de vida cotidiano que mejore los estados patológicos y los estados saludables? Si quieres te contesto yo por la primera, que se divierta. Estoy de acuerdo. Diversión. O sea, si tiene que bailar, que baile. O sea, prefiero que baile a que no haga pesas durante 3 meses. Sí. Hay que ver, hay que estudiar también aquí psicológicamente a tu paciente para saber lo que le gusta o dedicar tiempo a saber lo que le gusta, lo que le divierte. Algo tiene que divertir relacionado con la actividad física. Y si tú ves que por su disciplina no va a ser capaz de cumplir una tarea, que es lo más frustrante que te puede ocurrir, porque comentamos en el café y es la realidad. Lo que nosotros mostramos como estudios o lo que hacemos como estudios son periodos acotados en el tiempo. Esa no es la realidad. La realidad de la vida no son 8 semanas. Ni es la realidad de lo que se hace en la vida, ni es la realidad de los resultados que obtenemos tampoco. Porque 8 semanas dan los resultados y no sabemos lo que dan ese mismo protocolo 15 meses después, pero hemos de avanzar. Y yo ahora mismo, después de hablar de repeticiones, potencia y todo lo demás, me viene a la cabeza, hace como 8 años fui por primera vez a un gimnasio y me acuerdo que estaba enseñando un gimnasio y lo que vi fue un señor que estaba en una bicicleta recurver leyendo el periódico. Y yo que venía de maratones y de triatlones, a ver, ¿cómo puedo ser respetuoso? Me causó como... Pero ¿este qué hace? O sea, como, está leyendo el periódico, ahora, 7 años después, te digo que ojalá todo el mundo hiciera eso. Es decir, no haría ni RM, ni 50% de no sé qué, pero ese señor a lo mejor se tira primero durante 1 hora pedaleando, haciendo actividad física, y segundo, probablemente emocionalmente también, y además esté todos los días ahí. Quiero decir, me encanta tu pregunta porque es algo que al menos yo no estoy preparado, que es elaborar esas estrategias emocionales para que tu paciente se enganche. Y eso no es nada fácil, porque nos limitamos a coger una mancuerna y eso te engancha y ya termino. Cuando alguien, o sea, uno tiene que padecer, cuando no se sube a un tapiz rodante, en un gimnasio o una bicicleta ergométrica, y te encanta el ejercicio como en mi caso, y tengo un display puesto en 60 minutos, y empiezo a hacer ejercicio, y cuando creo que llevo ya 50, miro el display y todavía me quedan 40 minutos, a mí me da un bajón de moral, que lo que quiero es bajarme en ese momento. Sí, pero ¿cómo es posible que solo lleve 10 minutos y yo pensaba que llevaba 40? Y eso lo dice alguien que se supone que entiende un poco de fisiología de ejercicio, que me encanta el ejercicio y además sé que tengo que hacer ejercicio para mi salud. Imagínate en un paciente. Entonces, estrategias. ¿Vale? Pues hazle un ejercicio que dure solamente 3 minutos y descanse 1. Porque cuando tú experimentas eso, y yo os animo de verdad constantemente a que experimentéis en vosotros mismos lo que queréis que otros hagan, cuando ya me subo al mismo tapiz, con la misma bici, y pongo 3 minutos, y empiezo, cuando miro, ya solo me queda 1 minuto y medio. Está ahí, 1 minuto y medio. O sea, la meta la tengo ahí. Entonces termino, sé que voy a descansar 1 minuto, aunque sea, y soy feliz, voy a descansar 1 minuto. Y así es. Y cuando termino hago 60 minutos. Pero si me emperro en decir, no, 60, ahí, puesto, puedo asegurar que al 5.º día yo no vuelvo. Entonces, totalmente de acuerdo. Las estrategias
no son fisiología, no son fisioterapia, no sé qué son, pero es una herramienta que tenemos que ser muy insistentes en utilizar precisamente para ganar en adherencia. Hablando de estrategia, y es algo que llevo para preguntarte un tiempo. La nueva tendencia, la nueva moda del running y todo está llevando a nuevas tendencias. Y la has nombrado al principio de tu ponencia, que es, hay una nueva tendencia de hacer un trabajo de 10 minutos a máxima fuerza. Eso es beneficioso, es correcto, fisiológicamente se consigue igual que hacer un trabajo de entrenamiento más prolongado. Yo tengo ya gente que hace maratones, que corren y eso, que me lo están preguntando. Entonces, muchas veces te quedas así, digo, hombre, no sé, por eso te lo pregunto. No sé si realmente es efectivo ese trabajo de 10 minutos solo exclusivamente a fuerza máxima. O sea, intensidad máxima. Intensidad máxima, perdón. Hemos estado hablando de fuerza semanal. No en pacientes. No, estáis hablando ahora fuera de los pacientes. Depende de lo que quieras buscar, depende de lo que tú quieras buscar como adaptación. Y lo que está claro, bajo mi punto de vista, es que el camino de la resistencia aeróbica ya como tal, volumen y intensidad moderada, y el camino de la alta intensidad, ya como tal bajo volumen y alta intensidad, aunque muchos esquemas de biología molecular confluyan en que van a provocar los dos una biogénesis mitocondrial, no es verdad. Es verdad, porque los dos van a provocar. Pero como decíamos, y para resumir, yo creo que el atleta que no recuerdo su nombre, que batió el día anterior la mejor marca de maratón, 2 horas, 2 minutos, 57 segundos, ese ha hecho al menos 250 kilómetros cada semana desde que nació. Y no ha hecho solo 30 alta intensidad. Por eso yo es que no lo veía factible. Aunque haya intensidad, el volumen debe estar. Pero porque si tú lo que buscas es beneficio para tu salud, sin pretender ser muy bueno en maratón, ni nada y además de eso tener adherencia, y además de eso yo defiendo ahora mismo, porque no existe ningún estudio que haya contraindicado o que considere que el ejercicio de intensidad es malo para la salud en personas sanas. Yo defiendo la alta-intensidad porque... ¿Alta-intensidad o alta-minutos? Esa era mi pregunta. ¿Qué tipo de personas lo pueden realizar? Sanos totalmente. Sanos sin... ¿Y en primera fase de entrenamiento? Es que lo de sano siempre me gusta practicarlo, porque para saber si eres sano tienes que hacerte antes un conocimiento médico deportivo, que es lo que a nadie se hace. La gente se considera sana porque no está... Y el que empiece a realizar un entrenamiento, no, evidentemente. Que primero debería de... Desde sedentario, sí. Desde sedentario, pero hágate desde el primer día. Que lo haga desde el primer día. Desde el primer día. Los 10 minutos de alta intensidad. Si está sano. Si está sano, ya, por supuesto. Claro, entonces con el condicionante de que la intensidad a la que el paciente sedentario se va a emplear es una alta intensidad, pero no se va a parecer nada a la propia intensidad que lo hace. Porque si no el segundo día tienes una lesión muscular seguro. Pero yo soy partidario de la alta intensidad desde el primer día. Será su alta intensidad, que puede que para mí no sea tan alta, pero sí. Vamos a hacer la última pregunta para cortar el debate, porque el profesor López Chicharro le está esperando el tren dentro de muy poco. Y el doctor Galán Mercán. Sí, yo iba al hilo con lo que ha comentado el profesor González Sánchez sobre la obesidad, y usted ha dicho que la premisa probablemente sea que se divierta. El mayor tiempo de mi ámbito en la clínica está relacionado con prescripción de ejercicio físico terapéutico en patología musculoesquelética y casi todo de columna, y principalmente pues lumbalgia por prevalencia. En ese caso, en muchos casos de los que tenemos hay daño estructural y bueno, pues es difícil hacerle la pócima en la que haya diversión junto con prescripción o que no vaya a haber un daño. En ese caso, por ejemplo, ¿alguna alternativa? Porque es difícil a una persona que tiene un daño estructural en la columna decirle, bueno, pues diviértete, porque probablemente cualquier actividad que haga que le vaya a beneficiar probablemente le haga daño. Es decir, y la escuela de espalda en general, la prescripción de ejercicio fisioterapéutico en la escuela de espalda no es precisamente la más divertida. Por resumir, si
Si no puedes hacer que se divierta... ¿La segunda premisa cuál sería? Variedad. Vale. Mete estímulos variados, claro. De todas formas, yo creo que aunque haya daño estructural, lo importante es la función y que no hay correlación ni entre las imágenes radiológicas ni la estructura, y lo importante es la función. Y evaluar la discapacidad, con lo que no hay que obsesionarse. Y aparte creo que la escuela Espada, el hecho de que estén en agua, lo hablábamos en el café, el hecho de que estén en agua ya es divertido. Y por sumar una cosa al comentario de antes de que se diviertan, comentar un estudio donde para bajar peso, tener que ir a pesarse delante de alguien era el mayor efecto. Pues yo creo que estar supervisado, dar cuenta con alguien, con el fisio de tu piscina, es fundamental. Entonces, que si se divierten y tienes que rendir cuenta delante de alguien, y le metes la variabilidad, la propia de la planificación, de los macrociclos y estructurar el programa, individualizarlo, tenemos ahí un pero además creo que es lo que más demandan los usuarios, es que le cambien los ejercicios. Sí, muy variados, es lo Sí, que yo lo demando. Es lo que ocurre en un debate como estamos ahora haciendo. Alejandro, yo al hilo de lo que ha dicho Manu y lo que estáis planteando, fíjate, se habla de ejercicio y se habla del problema de la adherencia, ¿no? Dicen, ¿cómo mejoramos la adherencia? Dice como criterio, pues que se diviertan, o por lo menos que no tal. Pero para mí, no solo que se diviertan, sino fíjate, cuando hablamos de fisioterapia, y aquí vamos a romper una lanza con nuestra profesión, a veces el problema es el exceso de adicción, entre comillas, del paciente hacia el fisioterapeuta. Te está hablando del problema inverso. No sé si me explico. A veces el fisioterapeuta, yo tengo que ir al fisioterapeuta, ya en cada calle de Málaga hay un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ir a tumbarse, que le toquen el punto y tal, y le pongan la agujita y no sé qué. ¿Por qué cuento esto? Yo sigo pensando que la mejor manera de mejorar la adherencia al ejercicio por parte de un fisioterapeuta es emplear el ejercicio y el incentivo de la inhibición del dolor a través de lo que tú sabes hacer. ¿Me explico? Es decir, sí, tal, te duele tal, pero ahora voy a tocarte el masetero y te va a quedar 10 minutos relajado y tal, y esto te va, y la persona se va a ir mucho más contenta a casa, se va a ir sin su dolor y aparte a practicar ejercicio. Y eso no, a lo mejor no es divertido el ejercicio en ese momento, pero tengo la zanahoria, tengo el incentivo de, y eso el que lo puede hacer es el fisioterapeuta. A veces no lo va a poder hacer el preparador físico, no lo va a poder, pero el fisioterapeuta sí puede hacer. Y ya cierro un poco esta parte, lo que tiene que hacer el fisioterapeuta es mejorar la capacidad de trabajar con el ejercicio. Yo sigo pensando que tenemos ahí una laguna enorme, a todos los niveles. Bueno, la última pregunta. Venga, sí, la última y cerramos de verdad. Tenemos varias dudas aquí, compañeros, sobre la charla de Arroyo sobre el cáncer. Si hay contraindicaciones relativas o absolutas cuando la persona está con quimioterapia a la hora de hacer ejercicio físico. Luego una segunda pregunta es si en el tema del linfedema no ya establecido, sino por un vaciamiento de la axilar, por ejemplo, por un melanoma, por un cáncer de mama, si lo típico de no hacer esfuerzo es que es un tópico del médico y realmente sí podemos hacer cargas. Muy rápidamente y muy escueto, y siempre así te arriesgas, como se dan mensajes muy cortos, te dejan muchos detalles, ¿no? Pero la limitación a la quimioterapia, el sistema inmune. Tienes que tener un control de sus defensas y es lo que más tienes que tener cuidado, porque es muy fácil durante el ejercicio sudar, tal, y si la persona sufre inmunosupresiones durante la quimioterapia hay que tener un control de eso. Yo cuando la gente ha dejado de hacer ejercicio durante la quimio es porque su oncólogo le ha prescrito prácticamente que se quede en casa y no se mueva porque tiene una inmunosupresión muy potente durante la quimioterapia. Quizás esa sea la limitación más importante del ejercicio en quimio. Claro, pero la bajada de defensa se ve la analítica previa a la quimio, que a lo mejor si la quimio es cada 21 días, en el ciclo que no aparezca bajada, pero le pones quimioterapia, tú ahí cómo controlas, porque la analítica es que es complicado. Claro, sí, es complicado, pero por eso lo he dicho de forma muy escueta. Siempre va a haber, tú sabes que siempre hay un control analítico de sus defensas, entonces como mínimo el control de que no haga ejercicio en fase de inmunosupresión importante. Luego vamos a entrar en más detalle en cómo controlar mejor eso, ¿no? Y la otra pregunta, se me ha ido. Cuando hay sí. Linfedema, y esto es duro decirlo, pero así es para toda la vida. Sí, porque no se les pasa, me imagino. No, porque el linfedema es para toda la vida, que es lo primero que tiene que saber el paciente. Va a mejorar, va a empeorar, pero no es algo que se va a curar. Cuando hay un linfedema por una sección con un vaciamiento ganglionar, hay una pérdida de... Entonces, ¿usted puede estar toda la vida sin desarrollar fuerza de ese brazo porque tiene un linfedema previo? Pues la respuesta es no. Pero mi pregunta era que no había linfedema, es decir, que le habían hecho la prueba de sinaje, le dicen que no se tome atención ahí, ni que tomen sangre, ni haga esfuerzo para que no se produzca el linfedema.
¿Podemos utilizar por un esfuerzo a trabajar físico? Vamos a ver, si tú haces un trabajo a fatiga, Sí. se produce una acumulación de sustancias de desecho y hay linfedema. Los deportistas tienen linfedema asociado a fatiga inducida por un entrenamiento de alta intensidad. Pero si tú no trabajas con una alta intensidad y haces un trabajo moderado, no hay ningún problema. Al contrario, produce un efecto beneficioso sobre esa masa muscular y sobre el riesgo del linfedema. Bueno, pues yo quería agradecer una vez más públicamente la visita de los dos profesores y agradecer también a la audiencia el último acto de nuestra jornada, nuestro debate. Espero que a mí me ha aclarado muchas cosas y esto daría para cenar y desayunar mañana a los que nos gusta este tema, pero lo tenemos que cerrar aquí. Y cerramos con esto el ciclo de conferencias y debate. Y vamos a pasar a la lectura del acta de reconocimientos y premios por parte de la cátedra de este año académico y quería pediros un aplauso para los compañeros.